Gloria de Hierro Negro apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 191 Capacitación en curso. Jefe, tengo noticias sobre ese tipo Finney, dijo Berkeley mientras se acercaba a Claude con aire de misterio. Claude estaba jugando una partida de ajedrez de guerra con Aboyev, Javid y Moriad. Fue un juego similar al juego chino de Luzanki, pero se jugó 2 contra 2. El objetivo era erradicar todas las piezas enemigas y era la forma preferida de muchos soldados para pasar su tiempo libre. Oh. Oigámoslo. ¿Qué tipo de chico es? Claude movió su pieza de lobo de guerra y reclamó la pieza de explorador centauro de Moriad. Pero Aboyev rápidamente hizo un buen movimiento y rodeó la unidad de lobos de guerra de Claude. El compañero de Claude, Javid, tenía a su grifo enredado con el Pegaso de Moriad, por lo que Claude no pudo conseguir refuerzos para su unidad rodeada. Parecía que la pieza de lobo de guerra pronto sería sacrificada. Se decía que el ajedrez de guerra se había transmitido desde la era de la magia. Los jugadores pueden elegir diferentes razas para jugar. Las opciones eran humanos, elfos, bestias y demonios. Cada raza tenía 12 tipos de unidades y las opciones más populares eran los humanos y los elfos. Sin embargo, solo había un conjunto de piezas humanas que venían con el juego que tenían y Javid lo había elegido primero. Aboyev y Moriad eligieron a los elfos, por lo que Claude solo podía ir con bestias. Como no estaba familiarizado con los rangos de ataque y el poder de las unidades bestias, estaba siendo acorralado una y otra vez. Parecía que pronto estaría perdiendo ese partido. Jefe, el gigante de las bestias se mueve más lento. Elegir la raza de las bestias es solo alimentar a los elfos con comidas gratis. Su fénix solo puede quemar a tu gigante con su aliento dado que el rango de ataque es el doble que el de las afiladas garras del gigante. Tanto Boz como Mod eligió la raza de los elfos y hay 2 fénix. Para cuando su gigante se acerque lo suficiente para atacar, ya se habrá quemado hasta quemar. Berkeley no tenía prisa por informar de lo que había descubierto y, en cambio, se molestó en criticar la elección de raza de Claude. Según él, las diferentes razas trabajaron una contra la otra. Los humanos eran efectivos contra los elfos contra las bestias contra los demonios y los demonios contra los humanos. Como un entusiasta del ajedrez de guerra, había estado jugando desde que tenía 12 años y ninguna estrategia en el juego podía usarse para abrumarlo. Bien, lo reconozco. Claude volvió a poner las piezas en la caja. Estaba empezando a aprender el juego y estaba lejos de ser un experto. Incluso tuvo que voltear el libro de reglas en medio del juego y eso fue bastante problemático. Durante la era de la magia, los magos canalizaban su maná en sus piezas y se movían y atacaban automáticamente de acuerdo con sus respectivos rangos. Pero hoy en día, los jugadores tendrían que hojear el grueso libro de reglas para descubrir que son atacados por una pieza enemiga. Behemoth, por ejemplo, era una unidad con más vida y poder de ataque entre todos los jefes del juego. Tenía 40.000 puntos de vida y 30.000 puntos de ataque. El inconveniente era su velocidad de movimiento y su corto alcance de ataque. Solo podía avanzar una casilla a la vez y atacar una casilla por delante. El fénix de los elfos, por otro lado, tenía los puntos de golpe más bajos con 10.000, pero su aliento de fuego podía atacar a 2 casillas de distancia. El daño, por otro lado, fue de solo 10.000. Si un gigante se acercara a un fénix, podría matarlo con un solo movimiento. Pero antes de llegar, primero tendría que sufrir 2 ataques de aliento y perder la mitad de su vida. Perdería toda su vida para acabar con 2 fénix. Berkeley tenía razón. De acuerdo con el libro de reglas, para cuando el gigante llegue a los fénix, ya se habría quemado hasta dejarlo crujiente. La rendición de Claude pronto fue seguida por la de Javid. Incluso si sus piezas humanas eran más efectivas contra los elfos, se enfrentaba a 2 jugadores y tenía que ser aún más cuidadoso. No pasó mucho tiempo antes de que cediera ante la presión. Con el juego terminado, Berkeley finalmente recordó lo que quería decirles. Oh, jefe, el sargento Finney es en realidad un personaje impresionante. ¿Cómo es eso? Preguntó Claude. Es un maestro pugilista. Cuando era joven, tenía bastante reputación en su ciudad natal de Crindos, una ciudad en la prefectura de Changalar. Fue reclutado a la fuerza a la edad de 21 años y luchó contra todos los tipos duros de todo el campamento cuando era solo un nuevo recluta. Tiene una personalidad relajada y fue admirado por todos los nuevos reclutas de la época. Los tipos que enviaste a la enfermería se unieron a la fuerza al mismo tiempo que él y parecen ser sus compañeros de tienda en ese entonces. Su relación se remonta a mucho tiempo atrás.
El sargento Finney tenía muy mal genio cuando se incorporó por primera vez. Era como si tuviera una mecha encendida todo el tiempo. Esa era la razón por la que a menudo se metía en peleas y, como resultado, era confinado y azotado. Él es una de las personas los altos mandos encuentran más problemático. Solo después de 3 años de servicio fue ascendido a cabo. Pero durante la revuelta en Gournegada hace 2 años, derrotó a 6 de los rebeldes con sus propias manos y salvó al capitán Kandya, que estaba en la ciudad para reabastecerse, lo que le valió el ascenso a sargento. Después de su ascenso, Finney gradualmente estabilizó y mejoró su temperamento bajo el cuidado del capitán Kandya. Ya no se ocupa de los asuntos personalmente y sus hermanos, Gem y los demás, se ocupan de ellos mientras él opera desde las sombras. Todos quedaron impactados por el cambio y pensaron que había cambiado para mejor, por lo que el año pasado lo ascendieron una vez más a sargento de personal a tiempo para el curso de formación de oficiales. Cuando termine el curso, se convertirá en sargento mayor. Después de su informe, se detuvo un momento antes de continuar. Jefe, según los soldados de alto rango que me dijeron todo eso, Finney definitivamente no ha cambiado de página. En cambio, se volvió más siniestro y reservado. La mayoría de las novatadas de los nuevos reclutas y las amenazas fueron planeadas por Finney desde atrás. Las escenas. Ahora que Gem y el resto fueron enviados a la enfermería, Finney perdió bastante cara. Muchos en el campamento se burlan de él en secreto por no poder proteger a sus secuaces. Por eso Finney se jactó de haberle dado una lección. Muchos testigos que lo oyeron decir eso, así que es mejor que tengas cuidado. No dejes que te embosque. Claudia asintió con una sonrisa para mostrar que tendría cuidado. Dado que Finney todavía era parte del programa de entrenamiento, el curso mientras Claude estaba siendo entrenado como un nuevo recluta, no se encontrarían a menudo mientras no se vieran en lugares públicos como el baño y el comedor. Sin mencionar que Finney definitivamente no le causaría ningún problema antes del final de su curso a menos que ya no deseara convertirse en sargento mayor. Jefe, ¿deberíamos dar el primer golpe? Podemos rastrear sus movimientos y encontrar la oportunidad de emboscarlo. Podemos usar polvo de cal para cegarlo, ponerle un saco de lino en la cabeza y luego golpearlo con palos juntos. Le romperé ambas piernas y dejaré que lo den de alta como un lisiado. No tendremos que preocuparnos por la venganza nunca más, sugirió Aboyev. Claude sonrió y negó con la cabeza. Berklin derribó el plan de Aboyev de inmediato. No seas tonto. ¿Crees que somos rufianes de los callejones de la capital real? ¿De dónde sacamos polvo de cal y sacos de lino? Estamos en una base militar. ¿Dónde encontraríamos un lugar para emboscar? Él. Y Finney es un pugilista aster, no los matones con los que luchamos antes. Emboscarlo es solo buscar problemas. Nos golpearán y castigarán por eso. Es suficiente. Todo lo que tenemos que hacer es tener esto en cuenta. Ambos lados están actualmente entrenando y no habrá oportunidades para que él venga a provocarnos. Solo tenemos que tener cuidado, concluyó Claude. La formación de nuevos reclutas avanzó como de costumbre. Les inculcaron lo básico en el primer mes, que consistió principalmente en marchar. Claude se preguntó por qué no había ninguna banda militar para acompañar la marcha. Solo marcharon de acuerdo con el ritmo marcado por el silbato de bronce del instructor. Claude recordó haber visto una película sobre una guerra entre británicos y franceses en el continente americano durante la era imperialista. También dependían principalmente de los mosquetes, pero los soldados de la película usaban mechas de chispa en lugar de mechas. Las tropas británicas de abrigo rojo marcharon línea por línea hacia adelante con una banda militar tocando música alegre a su lado. La canción también parecía ser bastante famosa. Una vez le preguntó al subteniente Most sobre la ausencia de una banda militar, que podría decirse que sería más fácil de escuchar que el silbido ensordecedor. Al menos, no tensaría tanto a los soldados. Esa pregunta surgió de la nada para Most, y él simplemente se rió y dijo que si bien había bandas militares en la infancia de la guerra, fueron eliminadas gradualmente debido a su impracticabilidad. Claude no entendió realmente lo que eso significaba. Así que la mayoría rompió en una larga conferencia. En primer lugar, entrenar a una banda militar no era fácil. Leer partituras y tocar instrumentos musicales eran talentos raros y valiosos en este mundo y enviarlos al campo de batalla sería un desperdicio. Además, aunque los miembros de la banda también eran soldados, no desempeñaban un papel importante en el combate en el campo y no representaban una gran amenaza para los enemigos. ¿Cuántas bandas se necesitarían en un campo de batalla con decenas de miles de soldados?
En cambio, esos números podrían usarse para proporcionar un clan completo de tropas, que a menudo era la diferencia entre una batalla ganada y perdida. Los miembros de la banda militar, por otro lado, no ofrecieron esa ventaja táctica en la batalla en absoluto. Dado lo fuerte que se disparaban las armas en los campos de batalla modernos, sería difícil escuchar la música de la banda de todos modos. Sería mejor usar un silbido agudo que se pudiera escuchar a través de todo el caos y también mantener alerta a los soldados. Por eso las bandas militares pronto se eliminaron por completo. Lo más importante es que en la guerra de hace aproximadamente un siglo, una nación ganadora logró capturar a la banda militar de un enemigo. Durante la firma del Tratado de Alto el Fuego, el bando ganador hizo sonar la misma banda para celebrar la ocasión como una burla a los perdedores. Como resultado, los perdedores regresaron y disolvieron todas sus bandas de inmediato. Después de todo, nadie toleraría que sus propias bandas vitorearan la victoria del enemigo. No solo era alto su costo, no ofrecía ninguna ventaja de combate y también lo hacía vulnerable a la humillación del enemigo. Así que ya no había ninguna razón para que existieran. Al menos, esa fue la respuesta que Most le dio a Claude. Durante el segundo mes, los nuevos reclutas comenzaron a familiarizarse con las armas de fuego. Como ejército principal, el mosquete estándar de Bluefeater era el AUVAS Mark II con el que estaba tan familiarizado. Es una pena que estos ya no sean los diseños más nuevos que existen, dijo Most. Un amigo mío de la capital real escribió que el AUVAS Mark III está fuera. El nuevo arma del Instituto Nacional de Armas de Fuego dispara casi hasta el AUVAS Mark II, pero la precisión y la puntería han mejorado enormemente. Se dice que es mucho más fácil apuntar y el logro es nada menos que un gran avance. La mayoría le dijo eso a Claude cuando se paró a su lado. Claude acaba de obtener el número 1 de los aproximadamente 400 nuevos reclutas tanto en precisión de disparo como en velocidad y velocidad de recarga. Según los otros instructores, los resultados de Claude podrían compararse incluso con los de los mejores veteranos. Cuando comenzó el último mes de capacitación para nuevos reclutas, Claude descubrió que los 2 últimos meses fueron demasiado fáciles en comparación con el tercero. Ese mes, se entrenaron principalmente para marchar, pero la diferencia fue que tenían que llevar sus armas al costado y escuchar la orden del silbato para cargar sus armas en el lugar y realizar disparos de volea de acuerdo con sus órdenes para infligir el mayor rango de daño. Solo una semana después de la capacitación, hubo 2 incidentes de mal funcionamiento de armas de fuego y 3 incidentes de fallas de disparo. La mayoría estaba tan enojada que hizo que todos los nuevos reclutas se destacaran en el campo bajo el mando del hijo y los regañaran durante media hora. Afortunadamente, nadie murió durante esos incidentes. Solo 4 nuevos reclutas resultaron heridos y tuvieron que ser enviados a la enfermería. Perun los diagnosticó y descubrió que su condición era estable y podría recuperarse en aproximadamente 3 meses. Capítulo 192 Descanso de 3 días. El entrenamiento de 3 meses para nuevos reclutas finalmente terminó al final del 11º mes. A los aproximadamente 400 nuevos reclutas se les dio 3 días de descanso, durante uno de los cuales se les permitiría pasar su tiempo en Gourneigada. Pronto se supo que más de la mitad de ellos solicitaron ir allí el primer día. Claude no bajó la colina y en su lugar pasó su tiempo escribiendo cartas. No se le permitió ponerse en contacto con el mundo exterior durante su estadía allí y solo pudo escribir a su familia después de que terminó el entrenamiento. Sin embargo, la carta tuvo que ser inspeccionada antes de que se le permitiera enviarla. Claude escribió muchas cartas, entre ellas dirigidas a su madre, hermana y Borcal. Huelicro se había unido a la Guardia Real en la capital real y cuando Claude se fue, todavía no sabía la nueva dirección de su amigo, por lo que no había necesidad de escribirle. También le escribió uno a Kefnie. Después de todo, ahora era su novia. Tenía que asegurarse de escribirle una carta más larga para mostrarle su cariño para que no se deprimiera por ello. También le escribió una carta a María para discutir su situación actual, una carta al alcalde Felidos para agradecerle la recomendación, así como otra a Rodan para mostrar su preocupación por la empresa. El mayordomo estaba dirigiendo el espectáculo él mismo ahora y Claude haría bien en mostrar algo de preocupación. También le escribió una carta a Tomás para ver si tenía alguna oportunidad en las elecciones para el puesto de miembro del consejo en la ciudad. Tomás también resultó ser su mano en la empresa de bienes raíces, por lo que si Rodan quería ocultarle algo, Tomás podría decirle la verdad del asunto. También estaría escribiendo al padre de Borcal, el gran comerciante de Wittstag Rublier.
Antes de irse, compró un terreno y construyó un edificio de 4 pisos y dejó que Roulier lo administrara y quería saber cómo iba. Después de todo, iba a ser la dote de Angelina y tenía que conocer su estado. Habría 9 cartas como mínimo y eso no incluía las dirigidas a las personas que conoció después de que se formó la empresa, como el vizconde Wenisk, el encargado de la obra, el segundo teniente Nuit, así como las personas que ayudaron a su familia después de la muerte de su padre. Esa gente apareció para despedirlo en ese momento, para su sorpresa, y esas eran conexiones que debería mantener. Era una lástima que no hubiera postales en este mundo. De lo contrario, podría haber obtenido una pila para enviársela a esas personas. Claude consideró si inventar postales sería una buena fuente de ingresos para él, pero pronto se rindió. El envío postal era relativamente caro y la mayoría de la gente en este mundo no estaría dispuesta a pagar ese tipo de suma por una simple línea o 2 de texto en postales. Sin mencionar que las personas solo escribían cartas para asuntos importantes o formales, como cosas que eran difíciles de expresar, como pedir dinero prestado a un amigo. Si el amigo no pudiera ayudar, la respuesta también se escribiría y se entregaría. No había necesidad de hablar cara a cara sobre el incómodo asunto. Esa fue la razón por la que enviar postales podría considerarse una frivolidad, sin mencionar el hecho de que el contenido de las tarjetas quedaría expuesto para que todos lo vieran. Era como si estuvieran revelando su identidad privada a plena luz del día. El otro punto en contra era la tecnología de impresión relativamente primitiva del mundo. Solo estaban disponibles en blanco y negro y no había ningún método para producir tonos coloridos para postales. Eso no atraería a los coleccionistas y solo habría un pequeño mercado para ello. Sería mejor ceñirse a la buena escritura antigua. Claude dejó sus inútiles reflexiones y continuó escribiendo. Solo logró terminar alrededor de las 9 de la noche. Sacudiendo sus manos entumecidas y dando a las cartas un cheque final, las metió en el sobre provisto por Blue Theater. Escribiré la dirección mañana y se la entregaré al departamento de correos del campamento mañana. A diferencia de Claude, los 4 nobles no escribieron ninguna letra. Cuando se le preguntó, Moriat puso los ojos en blanco y dijo que no tenía sentido. Los 4 eran monstruos de sus familias de todos modos, y se apresuraron a unirse al campamento de esa manera, por lo que no tendría sentido escribirles nada. Nadie querría leer sus cartas de todos modos. Jefe, ¿vamos a ir a Gourneigada mañana?, preguntó Berklin. Claude negó con la cabeza. Vámonos al día siguiente. Te invitaré a comer allí y pagaré todos tus gastos. Aún tengo que revisar algunas de estas cartas mañana por la mañana y hacer que me las entreguen. Me preocupa que tome bastante tiempo. Tiempo y no tendría sentido pasar solo mediodía en Gourneigada. Está bien. Iremos al día siguiente, dijo Berklin, un poco decepcionado. David se rió entre dientes. Idiota, ¿no escuchaste al jefe decir que pagará nuestros gastos? Puedes llamar a 2 sirvientas en la taberna sin preocuparte de no tener suficiente dinero ahora. Como nuevos reclutas, no recibieron ningún pago durante los primeros 3 meses, solo una asignación de 1 rillas cada mes. Si bien eso era suficiente dinero para una buena comida en una taberna, no había espacio para el ocio. Berklin escuchó por los otros soldados que cada sirvienta en la taberna de Gourneigada costaba 3 rillas para pasar una noche con él y Berklin estaba considerando seriamente si debía tener una buena comida o pasar una noche deliciosa en la taberna. Claude negó con la cabeza con una sonrisa incómoda al ver a esos 4. No pensó que sus nobles secuaces serían en realidad pobres avaros. Si bien sus familias les daban una mesada en la capital real para salvar las apariencias, todo eso se detuvo después de que los enviaron al campamento. La excusa para eso también era razonable. Como ya eran adultos y recibirían una paga del campamento, podrían usar su paga para sí mismos en lugar de ayudar a sus hogares con las finanzas. Supuestamente fue un privilegio que se les concedió. Jefe, ¿realmente tiene suficiente dinero para eso?, Berklin dijo con preocupación. Humillado, dijo. No te preocupes. Hay suficiente para que te diviertas todo lo que quieras. Vamos a dormir ahora. Tengo que visitar al Dr. Perunt y al sanador Bell mañana después de entregar mis cartas. Me pregunto si puede ir a la ciudad con nosotros porque también quiero invitarlos a comer para agradecerles su cuidado. Al día siguiente, Claude llevó a sus secuaces a la enfermería después de enviar sus cartas. Curiosamente, un soldado de alto rango que se lastimó la pierna estaba allí para un chequeo y se escapó después de agradecerle presa del pánico después de que Perunt le dijera que estaba curado. ¿Por qué tiene tanta prisa?,
¿No se recuperó la pierna? ¿Cómo puede seguir corriendo tan rápido? Se preguntó Claude. Perunt estalló en carcajadas. ¿No te acuerdas? Su lesión es obra tuya. La pantorrilla del pobre cabo Federson fue pisoteada con dureza por ti. Aunque no se sintió extraño al principio, sintió el dolor punzante después de que te desmayaste y colapsaste gimiendo. Una leve fractura después de que lo enviaron aquí, así que le di un yeso. Le tomó 3 meses recuperarse de esa lesión, así que ¿por qué crees que corrió al verte? Bueno, Claude se acarició la nariz con timidez. Para ser franco, no podía reconocer a los soldados con los que había tenido una pelea y solo recordaba al tipo de cara redonda que sufría más y tenía las muñecas rotas. ¿Viniste por algo hoy? Preguntó Perunt. Bueno, tenemos un descanso de 3 días, ¿no? Quiero preguntar si tú y Belle están libres mañana. Quiero invitarlos a una buena comida en Gourneigada para agradecerles su ayuda. Ya veo. Tengo tiempo mañana y me gustaría ir a Gourneigada también. Los libros y periódicos que encargué han llegado. Tendré que recogerlos en la librería. Pero tendré que regresar al mediodía para revisar sobre los otros soldados de alto rango heridos, dijo Perunt. Si ese es el caso, déjame invitarte a almorzar. Puedes volver después de eso. Le preguntaré a Belle si está libre. No tendrás que hacerlo. Voy a probar que venga. Él sabe cómo conducir, así que haré que me lleve a mí. Por cierto, ¿cuántos de ustedes vendrán mañana? Nosotros 5, dijo Claude después de señalarse a sí mismo y a los 4 nobles. Entonces ven aquí mañana. Haré que Belle nos envíe a todos allí. Hay suficiente espacio y no tendrás que parar un carruaje cuesta abajo, dijo Perunt. Muy bien, ahora iremos a buscar nuestros permisos para salir de la base. Luego se despidió del médico. A la mañana siguiente, Claude y sus 4 secuaces tomaron el carruaje de la enfermería hacia Gourneigada. Perunt le indicó a Belle que girara alrededor de la ciudad para poder darles un recorrido corto. Les presentó las diversas tiendas y edificios. Después de eso, Perunt fue a la librería y Claude también consiguió algunos periódicos que leería en el campamento. Al mediodía, Claude invitó a todos a un banquete en la taberna más grande de Gourneigada, Camais, gastando 3 coronas en total. Después de eso, Perunt se fue con Belle para regresar a la enfermería y dejó a Claude y los otros 4 solos. Jefe, vayamos a la taberna llamada Rose en el lado oeste. Escuché de los soldados superiores que los bailarines y las criadas son las mejores allí, dijo Aboyev con impaciencia. Las sirvientas de Camais también parecían bastante bien. ¿Por qué no buscaste una allí? Parecían estar pasando un buen rato con las sirvientas durante la comida, que él pensó que se quedarían allí por el resto del día. No es eso, jefe. Cobran demasiado. Pregunté y descubrí que esas sirvientas cobran un tale a la vez y solo comienzan después de las 9. No aceptan invitados por la tarde. Las personas mayores también tienen una opinión bastante alta de Rose, así que quería ver si eso es cierto, dijo Berklin. Está bien, Rose. Claude llamó a 2 carruajes y los transportó a los 5 allí. No culpó a los 4 por estar tan ansiosos. Basado en sus conversaciones, sabía que los 4 ya habían tenido su primera experiencia en la capital real cuando solo tenían 16 o 17 años. Solían hacer alarde de su estatus noble y extorsionar algo de dinero en los barrios bajos por buenas comidas y sirvientas para calentar sus camas en el pasado. En cierto sentido, si sus familias no los hubieran enviado a unirse al ejército, habrían pasado sus vidas como los descendientes de los 8 estandartes en la dinastía Ming china. Solo serían nobles en la superficie pero menos que matones en el interior. Después de 3 meses de entrenamiento, los 4 fueron entrenados para verse aún más delgados que los cerdos desollados que se envían a la cocina. Si no hubiera sido por el último mes de arduo entrenamiento que hizo que los 4 jóvenes viriles se durmieran como troncos en el momento en que tocaron sus camas, Claude habría sospechado que habían estado entrenando en alguna técnica secreta de desarrollo muscular en la cama. Esa fue la razón por la que Claude accedió a dejarles buscar sirvientas en las tabernas. Los hombres necesitaban una salida para sus deseos después de todo. Lo entendió al ver cómo la base militar de Wittstag incluía el burdel dentro de sus límites. Las mujeres eran ideales para mantener a los hombres bajo control en esa época y los soldados contaban con ellas para sus necesidades físicas y emocionales. Está bien y todo para buscar sirvientas, pero no te metas en peleas con otros, ¿de acuerdo? Estamos aquí para relajarnos, no para encontrar problemas. Yo pagaré tus gastos, pero no te acompañaré. Chicos, ¿entendido?
No estoy interesado en estas mujeres, dijo Claude. Capítulo 193. Sorprendente selección de Tensman hoy fue genial, jefe. Me divertí mucho. Lástima que nuestro entrenamiento comience mañana. De lo contrario, podríamos haber pasado la noche en la taberna, dijo Berkeley mientras se recostaba en la litera junto a la de Claude. Los 4 nobles se habían divertido con todo lo que tenían. Casi llamaron a 2 sirvientas cada una y solo bajaron a cenar, agarrándose a los pasamanos, con las piernas temblorosas. Claude esperó en el salón principal de la taberna toda la tarde y hojeó los periódicos 2 o 3 veces cada uno. Ahora tenía una comprensión aproximada de la situación política de Freya. Pagó la comida y arrastró a los 4 de regreso al campamento. Todavía estaban inmersos en el resplandor de su relajación, pero Claude estaba pensando en las noticias que había leído. La mitad oriental del continente se estaba desmoronando lentamente. El reino acabó con los piratas en 3 meses con su nueva flota y aseguró la nueva ruta comercial. El 25 del 10º mes, más de 150 barcos se formaron y se dirigieron a las colonias de Nubisia. Tenía 3 veces el tamaño del que viajó a Nubisia en el viaje de sangre como se le conocía en ese entonces. Como resultado, las flotas de las 5 naciones antiaurasianas habían perdido su valor. Antes todavía podían bloquear las rutas comerciales de Agueras, pero ahora eso era imposible. Sin mencionar que, si bien antes podía financiarse con el botín que obtenía de sus victorias en el mar, ahora no tenía nada más que pescar. 3 de los ducados no tenían colonias en Nubisia y ya estaban peleando por el futuro de las flotas. Si no fuera por las inversiones de Nasri para estabilizar la alianza, las flotas podrían haberse disuelto por completo. Solo la flota de Nasri y los otros 4 ducados podían rivalizar con Agueras. No podrían hacer tal cosa en tierra firme. La alianza había irrumpido en las aguas del reino más de 10 veces con excusas como cazar piratas o perder el rumbo. Incluso fingieron ser piratas de vez en cuando y saquearon un par de pueblos. Agueras había emitido una advertencia fuerte y estricta que rayaba en una declaración de guerra en respuesta. Claude se preguntó por qué los enemigos del reino se atrevieron a provocarlo en el mar. Su pregunta fue respondida por un artículo de periódico en un número del mes anterior. Shix, una superpotencia del norte, tenía un acuerdo de transporte cooperativo con Nasri. Shix enviaría un cuerpo de 50.000 soldados a Nubisia con la flota de la Alianza. La colonia de Nasri en Nubisia no era grande, solo casi igual a una colonia aguerana. Y gran parte de ella estaba cubierta por páramos desolados. Si alguna vez estallaba la guerra, sería conquistada en un par de semanas. De ahí por qué Nasri tenía una relación de amor y odio con el lugar. Si querían beneficiarse de sus recursos, tenían que protegerlo con una importante guarnición militar. Pero solo tenían 2 tribus de soldados para la tarea. Por otro lado, la colonia de Shix en Nubisia, vecina de Nasri, era grande. Ocupó una gran cantidad de área en el continente, solo superada por Agueras. Sin embargo, estaba ubicado profundamente tierra adentro. Las áreas costeras cercanas carecían de buenos lugares para puertos, por lo que Shix nunca había prestado mucha atención a esa colonia. Inicialmente, fueron a Nubisia con la intención de minar y se olvidaron de priorizar la búsqueda de una buena zona costera para quedarse. Como resultado, no tuvieron más remedio que enrutar su mineral a través de las colonias de otras naciones en Nubisia. A partir de esos puntos, Claude pudo concluir que Nasri definitivamente tenía un acuerdo militar secreto con Shix. Shix enviaría un cuerpo de tropas a Nubisia y tendrían que depender del Port Bebator de Nasri para la logística. Los puertos de sus propias colonias eran de un nivel mucho más bajo que el de Port Bebator y no podían acomodar grandes embarcaciones de larga distancia que solo podían navegar en aguas profundas. La ayuda de Nasri amenazaría las 7 colonias de Agueras. A pesar de que esas colonias tenían una fuerza combinada de alrededor de 100.000, sus áreas se extendían demasiado y perderían en términos de número si se dispersaran para defender todos los territorios. Sin mencionar que sus tropas en las colonias solo estaban armadas tanto como las tropas en la segunda o tercera línea de defensa y estaban lejos de ser capaces de manejar a las tropas de Shix, que estaban equipadas para batallas en campo abierto. Lo más preocupante para la élite de Agueras era si Nasri simplemente vendería su colonia a Shix. Para Nasri, la colonia no valía mucho ya que solo tenía una gran mina de plata en su interior. Cerca se encontraba Mogmad, también llamada la Ciudad de la Plata, y Port Bebator, que era lo suficientemente profundo como para albergar grandes barcos. Aparte de eso, no valía la pena mencionar nada más.
No había suficiente tierra para obtener una buena cosecha e incluso dependían de las importaciones anuales de alimentos de la tierra natal de Nasri, o del ocasional barco mercante para su sustento. Si Shix hubiera comprado la colonia Nasria, las colonias de Aweras y Shix estarían conectadas entre sí. En caso de que estallara la guerra y los Shix eligieran el bando de las 5 naciones, serían más que capaces de atacar las 7 colonias de Aweras, aunque no había necesidad de preocuparse por el frente freyano. Como resultado, Aweras tendría que lidiar con la guerra tanto en el frente freyano con las 5 naciones como en Nubisia con Shix. Fue una decisión difícil entre tener suficientes tropas o suficientes recursos para la élite awerana. La única salida era lanzar el primer ataque antes de que las fuerzas enemigas estuvieran preparadas y tratar de vencer a uno de sus enemigos durante ese tiempo antes de prepararse para enfrentar a los demás. Claude no podía decir cómo se desarrollaría la situación. La única conclusión que sacó de la noticia fue que la guerra era inevitable y que tarde o temprano tendría que poner un pie en el campo de batalla. Esa comprensión le echó a perder en gran medida su estado de ánimo. Se acostó en su cama sin comprender, con las manos detrás de la cabeza. Aboyev también parecía incapaz de conciliar el sueño. Jefe, ¿cómo cree que será nuestro entrenamiento de oficiales? Se siente tan molesto tener que comenzar otro curso de entrenamiento a pesar de que acabamos de terminar nuestro nuevo entrenamiento de reclutas. Un día de descanso cada 10 días para ir a la ciudad. ¿En qué vamos a entrenar? ¿Cómo manejar bien a los nuevos reclutas? Por supuesto. ¿No escuchaste lo que dijo el Dr. Perunt esta mañana? La campaña de reclutamiento de Bluefeater ha comenzado. Se llevará a cabo en 4 fases y cada lote será de 5 a 6 mil personas. Cuando nuestro entrenamiento esté completo, el último grupo de soldados habrá sido reclutado. Nos enseñarán cómo manejar a los nuevos reclutas como lo hicieron nuestros instructores. ¿Crees que puedes mandarlos sin el entrenamiento adecuado? Bueno, es solo que nunca imaginé que lideraría reclutas, murmuró Aboyev, luego, jefe, ¿eso significa que vamos por caminos separados? Quería quedarme con usted, por supuesto que tendríamos que hacerlo, intervino Berklin, no es solo el jefe. No podemos mantenernos unidos tampoco. Seremos jefes por derecho propio para la próxima ronda de novatos. Si tenemos suerte, seremos asignados en la misma tribu. Si no estamos, bueno, incluso si ese es el caso, no permaneceremos en Bluefeater por más de 1 año o 2. Tal vez cuando me veas en el futuro, tendrás que llamarme Lord General. Sus palabras provocaron un ataque de risa involuntaria. La vergüenza de Aboyev se convirtió en ira. Le arrojó la almohada a Berklin. Zumbido, ¿crees que puedes convertirte en un general? Sigue soñando. Hay suficientes personas como tú para que el reino forme un cuerpo completo. Claude negó con la cabeza. Los ideales estaban bien, pero la realidad era dura. Bajo el pie de cada general había una montaña de cadáveres. Si bien el camino en el campo de batalla puede venir con mérito y gloria, uno no puede orar lo suficiente para sobrevivir a las duras condiciones, especialmente los novatos como ellos que serían utilizados como carne de cañón. Por cierto, jefe, logré aprender algo. Berklin terminó su pelea con Aboyev y le devolvió la almohada. ¿Qué es? El entrenamiento de los veterinarios acaba de terminar, ¿verdad? Escuché que los 50 mejores serán asignados como nuestros sargentos mayores. Se supone que deben enseñarnos cómo liderar a los hombres. ¿Y dónde escuchaste eso? Escuché al teniente Moss diciéndole eso a alguien. Debería ser verdad, entonces. Lo averiguaremos mañana. Debería tomar sus lecciones en serio. Solo hemos estado en el ejército durante 3 meses. Si no seguimos con el entrenamiento correctamente, lo haremos estar en problemas. Si no podemos manejar a nuestros reclutas, seremos el hazmerreír. Está bien, suficiente charla por ahora. Duerme un poco. Nos levantaremos temprano mañana. El resto de la noche transcurrió en completo silencio. Al día siguiente, después del desayuno, sonó la bocina para una asamblea. Todos los cadetes debían reunirse en el campo. Como era de esperar, 50 veterinarios los estaban esperando. El instructor principal del curso estuvo ausente, reemplazado por el capitán Mikes. Probablemente lo habían trasladado. Claude vio al teniente Sidori parado detrás de él respetuosamente con una sonrisa reservada en lugar de su habitual expresión fría. Mikes parecía un poco privado de sueño. Solo habló durante un par de minutos, luego anunció quién consiguió qué veterinario. Claude observó cómo veterinario tras veterinario recibían sus órdenes y luego se trasladaban a sus nuevas estaciones.
Un par de minutos después, un sargento mayor recién ascendido se acercó a Claude. Te lo dije, no te escaparás de mí, dijo el sargento mayor, sus fríos dientes blancos brillando vengativamente bajo la luz del sol de la mañana. La insignia del hombre había cambiado de las 3 barras rectas de un sargento a las 2 oleadas de un sargento mayor. Capítulo 194 Entrenamiento de combate. Ser acechado por un lobo, bajo la constante amenaza de un ataque, sin poder tomar represalias, fue horrible. Claude no se relajó ni un momento. Se puso de pie ahora, mirando al bastardo sargento mayor ladrando a otros pobres idiotas. Se mordió los labios hasta que sintió el sabor de la sangre, dejando que el dolor y el sabor del metal le recordaran que debía mantener la guardia alta. Llevaba un mes nervioso. Solo habían tenido un respiro de 2 días en ese tiempo, y se les había prohibido salir de la base en esos días. Claude había ido a la enfermería ese primer día y charló con Perunt. El hombre un poco borracho le dijo que la paz no duraría más de otros 6 meses. Se acercaba la guerra. Más rápido que nunca. Nada de eso se había esparcido por la vid. Esta fue su propia intuición. Como resultado, incluso durante las celebraciones de Año Nuevo, Claude no había tenido apetito. Incluso la comida más deliciosa le resultaba insípida. Al principio había tenido que pelear con Finney en las sombras, pero ahora también tenía la amenaza de una guerra que se cernía sobre él día y noche. El sargento mayor se había convertido en uno de sus tenderos. No había mostrado nada impropio en su comportamiento. En todo caso, había sido el sargento mayor modelo hasta el momento. No había roto el carácter incluso cuando Claude se rindió y le preguntó algo en un par de ocasiones. Sus camaradas habían bajado la guardia eventualmente. Pensaron que había dejado de lado su rencor, pero Claude lo sabía mejor. Vio el odio del hombre por él en sus ojos cuando se encontraron con los suyos, en esa sonrisa vil que siempre tenía en el rostro en esos momentos, y en los malditos dientes blanqueados que estaba tan ansioso por mostrar al mundo todo el tiempo. El segundo día del año 577 finalizó la pausa y se reanudó el entrenamiento. Aunque había nevado intensa la noche anterior, se les dijo que limpiaran el campo y comenzaran de nuevo. El aire era frío y su equipo de invierno se había distribuido hacía mucho tiempo. Cada soldado había recibido camisetas de lana y calzoncillos largos. Los uniformes también se cambiaron de lino a pieles. Había otro abrigo negro de lana. Todavía hacía frío, pero los soldados al menos podían soportarlo ahora. El entrenamiento del mes pasado consistió principalmente en marchar y disparar en formación, pero esta vez, recibirían entrenamiento de combate. A pesar de que estaban en la era de las armas de fuego, los escenarios de combate cuerpo a cuerpo no eran tan raros en el campo de batalla. A veces, un tumulto decidía la vida o la muerte. En el gran campo había gruesas esteras de paja alineadas una al lado de la otra. El entrenamiento de combate se llevó a cabo de acuerdo con las carpas. Cada hombre de tienda temporal explicaría las formas en que se podría llevar a cabo el combate cuerpo a cuerpo en el campo de batalla y se aseguraría de que los miembros de su tienda las aprendieran para que pudieran tener una buena oportunidad contra un enemigo a corta distancia. Los propios sargentos de Estado Mayor serían los encargados de impartir estas técnicas a los cadetes. Finney llevó a Claude y al resto al lado de un hombre y le quitó el abrigo de lana negra. Se paró en el tapete y comenzó a exponer varias técnicas de derribo y algunos cadetes lo ayudaron con la demostración. Mostró algunos movimientos y les explicó su razón de ser. Durante la mañana, Finney los guió sobre las diferentes posturas de lucha, cómo lanzar golpes más rápidos y cómo proteger los signos vitales. Todo era normal hasta ahora. Por la tarde, los cadetes se enfrentaban entre sí en las esteras y Finney estaba junto a ellos para comentar sus deficiencias. Después de 1 o más horas de entrenamiento, Finney reunió a todo el grupo y les dijo que estaría pidiendo a algunos de los cadetes una demostración para mostrarles cómo obtener la victoria en el campo de batalla. Claude miró a Finney con atención. Creía que el lobo finalmente iba a mostrar sus colmillos. Lo que no esperaba era que Finney no le pidiera que formara parte de la manifestación. En cambio, se eligió a otros 2 miembros de la tienda. Sonrió y les pidió que lo atacaran. Los 2 quedaron rápidamente indefensos. Finney comentó sus defectos y les permitió retroceder. Parece que 2 no son una gran amenaza, dijo, así que tomemos 4 a continuación. Quiero ver si puedes hacerme sudar. Eligió a Boyev, Berklin, Moria y Javid. Dijo que lo hizo porque los 4 eran amigos y deberían poder trabajar mejor juntos, pero Claude sintió que algo estaba pasando.
Si estás rodeado de enemigos, debes elegir en qué dirección quieres escapar y luego cargar con todas tus fuerzas. Así, Finney cargó cuando sus últimas palabras salieron de su boca y hundió el puño en el estómago de Moriad. La boca del joven se abrió y se derrumbó. Finney levantó la rodilla y aplastó el rostro del niño hasta convertirlo en una pulpa sanguinolenta mientras caía. Claude escuchó el sonido de un hueso rompiéndose cuando la rodilla se conectó y no pudo evitar hacer una mueca. Cuando estás en este tipo de situación, nunca debes reprimirte. Cuanto más pulpes, más rápido, mejor para ti. El rostro de Finney se rompió en esa misma sonrisa vil que siempre tuvo. Ahora solo tengo 3 enemigos y no he recibido un solo golpe. Además de eso, creó una posible ruta de escape en caso de que la necesitara. Ni Berkeley ni Javid sabían lo mucho que estaba herido su amigo. Todavía estaban procesando el hecho de que lo habían derribado. Aboyev había vislumbrado la sangre que brotaba de la nariz y la boca del niño, sin embargo, y tenía una pista de lo que estaba sucediendo y venía a por ellos. Abrió la boca para gritar una advertencia, pero Finney ya estaba sobre él. Cuando nos damos cuenta de que los números no son un gran problema, lo mejor que podemos hacer es ser el primero en atacar y no parar nunca. Aboyev fue enviado volando por el ariete de Finney. Escupió sangre y cayó por el aire, ya inconsciente. ¡Detener! Claude gritó, cargando. No espere a que el enemigo se dé cuenta de lo que está haciendo, elimínelos mientras todavía están en desorden, dijo Finney, apuntando a Berkeley y Javid. ¡Ah! Berkeley gritó cuando un codo se estrelló contra su mejilla, haciendo volar 2 dientes en medio de un chorro de sangre. Javid no tuvo oportunidad de gritar. Fue noqueado con una serie de golpes en la cabeza, luego se estrelló contra el suelo con un suplex. Nunca te reprimas. Nunca muestres piedad. Finney se paró en la estera como si no pasara nada y miró a los asustados miembros de la tienda antes de poner sus ojos en Claude. No te preocupes por ellos, se ven mal pero me aseguré de no romper nada importante. Solo necesitan unos días en la enfermería. Tú más que nadie deberías saber lo difícil que es enfrentarte a más oponentes, y cómo peligrosa que una pelea así puede ser, para ambos lados. Claude lo fulminó con la mirada, sus ojos escupiendo fuego. Nunca pensó que Finney iría tras sus secuaces. Ven a por él, claro, pero no tenía nada que ver con lo que había hecho. Algo en contra de mis métodos, Claude. No te culparé por tener dudas, dijo Finney con su sonrisa envenenada. Claude le dio una última mirada, luego actuó como si no existiera y se dirigió hacia Aboyev. Ayúdame a llevarlos a la enfermería, le dijo al resto de la tienda. Espera. ¿A dónde crees que vas? No te irás hasta que yo diga que hemos terminado. Todos de repente se dieron cuenta de quién era el verdadero objetivo de esta masacre, por lo que se alejaron un par de pasos de Claude y se quedaron como estatuas. ¿Qué quieres? Lo dijiste tú mismo, tienen que ir a la enfermería, así que los llevo. Claude dijo como si hablara con un idiota. No morirán si llegan allí en media hora. No he terminado con el entrenamiento. Hagamos un duelo. Eres bastante bueno en el ring, ¿sí? Eso es lo que escuché, al menos. No estoy interesado, dijo Claude como si rechazara a alguien vil pidiendo una cita. Pasó junto a Finney sin mirarlo y revisó las heridas de sus amigos. Un cobarde, ¿eh? Finney se rió. No te ves muy feliz. Vamos, te ayudaré a resolver tu frustración. Además, quiero ver si obtuviste el número 1 en tu escuela secundaria por casualidad o habilidad real. Claude no escuchó una palabra de lo que dijo el hombre. Bien, suficiente por hoy. Seguiré enviando a esos 4 a la enfermería hasta que aceptes pelear conmigo, dijo Finney alegremente. Claude se dio la vuelta y se quitó el abrigo. Así que todo lo que tengo que hacer es enviarte a la enfermería durante todo el mes. Capítulo 195. El contraataque final. Claude lamentó su elección en el momento en que puso un pie en el ring. No debería haber caído en la provocación. Si los 4 se recuperaron y fueron enviados a la enfermería una vez más en nombre del entrenamiento, no había forma de que Finney hubiera podido explicar su comportamiento en primer lugar. Sin embargo, la rabia de Claude todavía ardía porque Finney lo había amenazado con la seguridad de esos 4 nobles. En la demostración anterior, Finney pudo disculparse por ir un poco demasiado duro debido a lo difícil que era luchar 4 contra 1. Tampoco estaría muy lejos de decir que estaba tratando de mostrarles a los cadetes cuán duras eran las condiciones del campo de batalla para explicar su comportamiento. Sin embargo, no podría obligar a Claude a batirse en duelo con él a menos que el propio Claude quisiera hacerlo. Por eso lo había provocado.
Finney era ahora un sargento de Estado Mayor, un oficial comisionado del ejército, por lo que no querría dejar un punto oscuro en su historial de carrera, de todos modos. Incluso si le pidió a Claude que fuera parte de su demostración de entrenamiento de combate, Claude tenía derecho a negarse. No había forma de forzarlo. Solo si Claude lo desafiaba directamente, Finney podría excusarse diciendo que estaba tratando de enseñarle a un joven irrespetuoso a respetar a un oficial superior. Incluso si hirió gravemente a Claude, no sería castigado de acuerdo con la ley marcial. Esa fue la razón por la que esperó durante más de un mes y desempeñó correctamente el papel de hombre de la tienda y soportó la necesidad de vengarse de Claude. El mes de entrenamiento de combate ya fue una oportunidad suficiente. Claude sabía que no era rival para Finney en unos pocos movimientos. Este último era de hecho un maestro pugilista. Claude estaba completamente en desventaja y ya había sufrido algunos golpes. Solo pudo proteger sus signos vitales durante la pelea. Los golpes de Finney fueron rápidos y poderosos. También se lanzó como un fantasma etéreo. Claude no pudo atacar ninguna parte de su cuerpo en absoluto. En sus peleas anteriores contra los matones de Blacksnake, había usado la magia para apuntar a sus signos vitales y, en su mayoría, se reservaba la lucha por las emboscadas. Por eso fue enviado a la enfermería después de la pelea, a pesar de llevarse a los 6 soldados superiores con él. Solo después de que se enfrentó a un maestro pugilista, comprendió cuánto ascendía su rango número 1 en la escuela. Sin usar magia, no tenía forma de tomar represalias. Finney lucía como si estuviera jugando con un mono frenético y fácilmente pudo aterrizar golpes en la cara de Claude, dejando una dura marca detrás. Claude ya estaba en sus últimas piernas. Incluso con ambas manos en una guardia apretada frente a su cara y protegiendo otros signos vitales como su pecho, no pudo evitar que Finney deslizara un puñetazo a través de las grietas de su guardia. Sin embargo, afortunadamente para él, sus signos vitales todavía estaban firmemente protegidos. Finney ya era un borrón que se movía incesantemente rápido. Casi no podía ser percibido correctamente. Sin embargo, Claude apretó los dientes y se negó a ceder. Luchó por mantener la calma y esperó una oportunidad para lanzar un contraataque. Finney, por otro lado, estaba disfrutando mucho de la sesión. Mientras Claude no se rindiera, podría maltratarlo. Incluso después de poner al enemigo en desventaja, no debemos descuidarnos en el campo de batalla y darles oportunidades para contraatacar. Finney todavía estaba de humor para continuar su conferencia. Se sentía en la cima de su mundo. Se movió hacia adelante, se agachó a la izquierda y enganchó a la derecha, golpeando con su puño con dureza el brazo derecho de Claude y haciendo que se tambaleara hacia atrás con ambos brazos abiertos y exponiendo su pecho. Sin embargo, Finney retrocedió 2 pasos y no avanzó, eligiendo renunciar a la oportunidad de conseguir un golpe crítico. Debes estar preguntándote por qué no golpeé su plexo solar, ¿verdad? Finney explicó con una sonrisa, esa podría ser una oportunidad para asestar un golpe fuerte, o también podría ser una trampa. Debemos ser capaces de distinguir entre ellos en el campo de batalla. Si tenemos muchos enemigos a nuestro alrededor, tomando algunos riesgos aquí y allá son aceptables. Tus probabilidades de supervivencia solo aumentarán si puedes eliminar a un enemigo más. Pero en nuestro caso actual, Finney señaló al aturdido Claude. El enemigo ya está en ese estado. Así que ahora que tengo una ventaja absoluta, estoy priorizando mi propia seguridad y tratando de exterminar al enemigo sin sufrir ningún daño. Mientras haya un riesgo, no lo tomaré. Solo ahora, tenía las manos hacia abajo y expuso su pecho. De hecho, era una oportunidad para un golpe fatal, pero también debes ser consciente de que si el enemigo aún es capaz de resistir, podrías terminar siendo agarrado por ambas manos. Podría darle la oportunidad de darle la vuelta a usted. Mucha gente en el campo de batalla piensa que tiene la ventaja absoluta solo para terminar que le quiten la alfombra y se caiga. ¡Qué broma! Aparte de los otros 4 nobles ensangrentados y el asombrado Claude, había otros 7 compañeros de tienda recibiendo la conferencia. Sabían claramente sobre la enemistad entre Claude y Finney porque el Bocón Moriat pasó la boca sobre ella más de una vez. Sin embargo, no pensaron que Finney elegiría este día para vengarse de ellos. A pesar de que simpatizaban bastante con Claude y los otros 4, estaban más aliviados de no ser parte de eso. Finney realmente eligió una maravillosa oportunidad para vengarse. Pudo lastimar a Claude y a los demás y escapar de todas las consecuencias y el castigo.
Incluso mientras le estaba dando a Claude la paliza de su vida, no se olvidó de aconsejar a los demás sobre qué hacer mientras luchaba en el campo de batalla. Finlay pateó la parte inferior del abdomen de Claude y lo hizo desplomarse mientras se agarraba la cintura. Luego, le dio a Claude una fuerte patada en la espalda. Claude pareció estrellarse contra el suelo inconsciente de esa manera. Finlay se acercó a Claude de manera relajada y pateó su cuerpo. Luego se volvió hacia los demás. En el campo de batalla, eso no significa que hayas ganado. A menudo ocurren accidentes extraños e incluso un soldado puede verse completamente abrumado por un enemigo en el suelo porque se olvidó de que el enemigo no ha perdido por completo la capacidad de tomar represalias. Lo que tienes que hacer es concentrarte en las extremidades del enemigo. Finlay pisó la mano izquierda de Claude y cayó con fuerza. Se escuchó un suave estallido de una ruptura. Hay muchas armas en el campo de batalla que puedes usar para paralizar a tu enemigo. Cualquier enemigo con sus extremidades intactas podría tener la oportunidad de dar todo lo que tenga para derribarte junto con ellos cuando despierten. Por lo tanto, debes tener cuidado con los cadáveres. En el campo de batalla. Uno de ellos podría ser un enemigo inconsciente, pero vivo, que buscará un compañero juntos en el viaje al reino del dios de la guerra en el más allá. Finlay apartó la pierna de la mano izquierda de Claude y se acercó a sus piernas. Puso su bota en la pantorrilla izquierda de Claude. Esto le sucedió a un veterano de Blue Theater hace unos 20 años. En ese entonces, él era parte de una guerra y el ejército logró salir victorioso. Se quedó para limpiar el campo de batalla y no notó que un enemigo apenas se aferraba a la vida. En medio de un montón de cadáveres. Su mente estaba llena de revisar los bolsillos del enemigo en busca de dinero, solo para terminar apuñalado en el pecho cuando el enemigo no estaba prestando atención con una bayoneta rota. Así fue como ese veterano se convirtió en el último en morir en ese campo de batalla. La moraleja de la historia es, el único enemigo bueno es uno muerto. En el campo de batalla, si no puedes comprobar si un enemigo está realmente muerto, no te acerques al cadáver pase lo que pase. O puedes hacer lo que estoy haciendo ahora. Primero, inspecciona si hay un arma al lado del enemigo. Luego, revisa sus miembros. La mejor manera de hacerlo es pisotear cada miembro de ellos para ver si reaccionan. Finlay presionó su pierna con fuerza. Iba a paralizar las extremidades de Claude y dejarlo en la enfermería durante 2 o 3 meses y dejar que sintiera el dolor que sentían sus hermanos. El dolor de tener la pantorrilla presionada despertó a Claude. Abrió los ojos y solo vio a Finlay con la pierna en la pantorrilla mientras hablaba con los otros compañeros de tienda. Ni siquiera pensó y levantó la pierna con todo lo que tenía y la hundió en la entrepierna de Finlay. Después de eso, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó felizmente. Para cuando volvió a despertar, estaba en una cama de enfermería. El rostro vendado y amoratado de Berklin estaba ante sus ojos, con una sonrisa radiante al ver su despertar. Claude tardó bastante en reconocer a quién pertenecía esa cara debajo de todo ese vendaje. Sintió que una placa de metal que pesaba unos cientos de gatos estaba presionada contra su pecho. Le dolía bastante el cuerpo y tenía la voz ronca. Apenas podía hablar. Su cabeza también se sentía realmente atontada. La vista de cualquier cosa le hizo sentir ganas de desmayarse. Su mano izquierda estaba enyesada y su pierna izquierda se sentía muy pesada y palpitaba de dolor. Berklin estaba tan emocionado que ni siquiera podía hablar correctamente. Tiró de la cuerda de la campana junto a la cama y provocó una gran cacofonía. Pronto, se abrió la puerta y entró Perunt. ¿Qué pasa? ¿Está despierto? Entonces todo está bien. Has estado fuera durante 2 días y 2 noches. Si no volvieras a despertar, ni siquiera yo podría salvarte. ¿En realidad estuve fuera por tanto tiempo? Todavía estaba bastante desorientado y ya no recordaba por qué fue noqueado en primer lugar. Solo recordaba vagamente su última patada y parecía recordar haber escuchado el crujir de algunas nueces y un chillido ensordecedor. Te lastimaste mucho más que la última vez. Tuviste una conmoción cerebral, lesiones internas graves, una palma izquierda rota, fracturas en la pantorrilla izquierda y 3 costillas rotas en la derecha. Tu cara y brazos hinchados son las únicas lesiones externas que sufriste. Tendrá que tomar al menos 2 o 3 meses para recuperarse esta vez, informó Perunt mientras se ocupaba de un brebaje. Cuando terminó, se acercó a la cama de Claude y se llevó la botella a la boca. Bebe esto y vete a dormir. Te daré papilla por la noche. ¿Sabes que te he estado alimentando con 2 de mis más preciadas pociones de Granduod durante los últimos 2 días? Me duele mucho hacerlo, tú lo sé.
Solo tengo 3 botellas de eso y te di 2 cuando estabas inconsciente. Si no te hubieras despertado hoy, habría tenido que usar mi tercera también. La poción de Granduod era en realidad una mezcla hecha con el ginseng de este mundo. Naturalmente, en realidad no se llamaba ginseng. Fue visto como esencia de madera. Las pociones de Granduod de grado más alto podrían incluso revitalizar completamente a alguien. Aunque Claude sabía que la calidad de las pociones de Granduod de Perium no podía ser tan buena, todavía estaba agradecido de que el buen doctor las usara para tratarlo. Al ver a Claude beber el repugnante brebaje que hizo, sacudió la cabeza y chasqueó la lengua. Ese Finney realmente hizo todo lo posible esta vez. Si tus heridas fueran peores, habrías quedado lisiado. Afortunadamente, a él tampoco le está yendo mucho mejor. Si pudieras cambiar de lugar, creo que ni siquiera tú estarías dispuesto a hacerlo. Sufre esa patada tuya. Pobre chico, nunca imaginó que ahora se convertiría en el hazmerreír de todo Bluefeater. Justo cuando Claude estaba a punto de preguntarle a Perium sobre Finney, la urgencia de dormir lo asaltó y cerró los ojos impotente y se perdió en la oscuridad. Capítulo 196. Causando problemas en un gran edificio de madera en la base Fogby, un coronel con una marca en el hombro con 3 lunas plateadas en forma de media luna golpeó la mesa. ¿Te han pateado la cabeza un burro o algo así? A pesar de que sabías que se guardaban rencor, permitiste que Finney fuera asignado a la tienda de Claude solo porque él se lo pidió. ¿Estás tratando de causarnos problemas? Debería informar esto a los altos mandos ahora que se ha causado una gran conmoción, ¿eh? El que estaba siendo regañado no era otro que el primer teniente Sidori. Él fue quien permitió que Finney fuera el encargado de la tienda de Claude. Poco pensaba él que las cosas iban a resultar así hasta el punto de que todo el cuerpo lo supiera. Señor, ni siquiera yo pensé que resultaría de esta manera, yo solo pensé que este Claude no puede ser enseñado o reprendido convencionalmente, es demasiado duro para controlar e incluso envió a 6 soldados mayores a la enfermería en su primer día en el campamento, los mayores normales no podrán manejarlo, es por eso que planeé que Finney se asignara a la tarea de enseñar, le dio una lección ese para que no actúe alto y poderoso en la base, explicó Sidori con una mirada pálida. ¿Qué clase de inquisidor eres? Ni siquiera leíste el archivo. El coronel enojado arrojó su taza a Sidori, mojando por completo su uniforme. Golpeó la mesa y continuó. Claude es un candidato recomendado por el vizconde Felidos. Era el ex general de nuestro cuerpo, nuestro superior con increíbles méritos militares. La primera recomendación que nos dio fue Claude porque pensó que tenía talento para ser moldeado y desarrollado. No solo eso, el segundo teniente Mosk también tiene un gran respeto por Claude. Entre los aproximadamente 400 cadetes, solo 17 obtuvieron distinción y Claude ocupó el primer lugar. En cuanto a la pelea en el comedor, todo el mundo sabe que los soldados superiores hicieron la provocación primero. Así terminaron en la enfermería. Nuestro cuerpo ha decidido castigarlos con 30 bastones a cada uno y eso no significa que Claude esté después del reciente incidente de entrenamiento. Nuestras investigaciones revelaron que todos los compañeros de tienda de Claude tienen una alta opinión de él y lo ven como un camarada digno de confianza. Primer teniente Sidori, no sé por qué tiene tantos prejuicios contra Claude como para ignorar por completo su actuación estelar durante sus últimos meses de entrenamiento aquí. Como inquisidor, debe juzgar a todos y cada uno de los soldados con justicia, no les molestan intencionalmente. Creo que debería renunciar. No es apto para este puesto. Pensaré en su transferencia después de recibir más instrucciones del cuerpo. Entendido, coronel Montauk. Su voluntad es mi orden, respondió Sidori. Te puedes ir. Montauk no se molestó en mostrar cortesía a Sidori. Comprendido. Sidori hizo todo lo posible por inflar el pecho y saludó antes de que se volviera y se fuera. Sin embargo, sus pasos rígidos expusieron su pánico interior. Dentro del edificio había otra fila de oficiales que se paraban como maniquíes de madera. Claude reconocería al capitán Mikes, al segundo teniente Most y al segundo teniente Chirp entre ellos. No se movieron ni un centímetro cuando el coronel estaba furioso en ese momento e hicieron todo lo posible por fundirse en el fondo, no fuera a desviar la ira del coronel sobre ellos mismos. Montauk volvió a sentarse en su silla cansinamente. Cogió 2 cartas de la mesa, miró los sellos y negó con la cabeza. Nuestro ex general realmente nos trajo muchos problemas. Realmente no sabía por qué se molestó en recomendar a la discípula de la baronesa María en nuestro cuerpo, ya que es un aprendiz de herbolario, no puede esperar hasta que tenga a su herbolario principiante.
¿Certificación antes de enlistarlo? En este momento, incluso los sargentos mayores tienen que ir al campo de batalla. Me pregunto cómo nuestro ex general compensará a la baronesa si Claude muere en el campo de batalla. Sobre la mesa había otra pila de sobres dirigidos a la misma persona, Claude Fert. Las dos cartas que eligió Montauk también estaban dirigidas a él. Esas dos letras estaban adornadas con motivos florales dorados que significaban el estatus noble del remitente. La dirección del remitente de la carta era la propiedad de Normanley. No fue difícil determinar el remitente. Si no hubiera sido por esas dos cartas de María, el incidente del entrenamiento no habría conmovido a todo el cuerpo. Montauk tampoco lo habría abordado como si fuera una emergencia. Coronel, cuando Claude se alistó, su expediente no indicaba que era discípulo de la baronesa María. Consciente de ese hecho, agregó Chirp. Es precisamente por eso que estamos en una situación tan desesperada, dijo Montauk con un suspiro exasperado. Si no hubiera pasado nada, podríamos haber fingido no saber nada al respecto después de que termina el entrenamiento. Ya sea que viva o muera en el campo de batalla, dependerá de su propia suerte y no tendrá nada que ver con nosotros. Pero ahora que ha ocurrido tal incidente durante el entrenamiento, se ha convertido en nuestra responsabilidad. ¿Ese maldito Sidori no debe tener nada en ese cráneo vacío suyo? Sus acciones nos han puesto en una situación difícil. Al ver las expresiones de asombro de los oficiales en la habitación, Montauk sonrió y se puso de pie. Todos deben saber que la guerra estallará en medio año como máximo. Es increíblemente posible que nuestro reino declare la guerra contra la alianza de 5 naciones durante el 6º mes. Tendremos que montar un ataque contra el reino de Nasri y el ducado de Sidins. La primera ola de ataques la llevarán a cabo los cuerpos Pluma Azul, Dragón Rojo y Grifo. El problema es que no hemos decidido si atacaríamos ambos lugares al mismo tiempo o concentraríamos nuestras fuerzas en uno primero mientras defendíamos del otro. Si elegimos lo primero, Bluefeater tendrá que desplegarse solo o junto con otro cuerpo. También está la cuestión de quién será la vanguardia. Si nos asignan a la vanguardia, no hay forma de que nos dejen para la defensa. Nuestro general está discutiendo actualmente con el Ministerio de Defensa con la esperanza de que seremos desplegados como una única unidad, o al menos nos unamos a otro cuerpo durante el ataque. No hay forma de que seamos relegados para ayudar a otro cuerpo o permanecer atrás. Para la defensa. Se dice que Redragón y Grifón también han visitado el Ministerio de Defensa. ¿Entiendes mi idea con esto? Todos asintieron. Los ojos de los altos oficiales brillaban. Si tenían suerte, la gloria y el mérito serían suyos. Ningún oficial odiaría la guerra. Esa era una forma en que podían ascender rápidamente. Dado que Bluefeater solo había estado involucrado en algunas pequeñas escaramuzas o revueltas durante las últimas 2 décadas, no habían tenido la oportunidad de participar en la batalla. Con la guerra invadiéndolos, nadie desperdiciaría la oportunidad de avanzar en sus carreras con mérito. También sabían bien para qué iba el general a la capital real. Las 2 naciones vecinas a Ahueras, Nasri y Sidins, habían preparado durante mucho tiempo sus fortificaciones defensivas en la frontera. Eran como cangrejos con caparazones duros y duros. Solo después de abrir la concha se pudo alcanzar la deliciosa carne que había dentro. Si Bluefeater no podía convertirse en la vanguardia, definitivamente serían enviados a atacar las fortificaciones defensivas. Si bien no fue una tarea inacabable para ellos, definitivamente pagarían un precio enorme en bajas. El peor de los casos sería si realmente lograran romper el caparazón del cangrejo solo para tener que retirarse y dejar que los otros cuerpos disfruten del botín. Pero Coronel Montauk, ¿qué tiene eso que ver con el incidente de Claude? Preguntó Mikes. Tiene mucho que ver con eso. Su profesora de herboristería es la baronesa María y ella es prácticamente la hermana de su majestad. Puede entrar libremente en la corte real y es como una familia para la reina y los príncipes. Sus palabras tienen un peso real para su majestad. Si Claude logra terminar de entrenar y emerge como sargento mayor, entonces no habría ningún problema. Tendría que distinguirse en el campo de batalla si quiere algún mérito e incluso si muere allí, la baronesa María no tendría nada que decir al respecto. Eso. Sin embargo, ha sido herido 2 veces desde que se alistó. Podemos evitar asumir la responsabilidad del primer incidente porque fue muy abrupto y no se pudo haber evitado. Atacó debido a la provocación de los soldados superiores y ambas partes terminaron en la enfermería. Los castigamos a todos sin excepción con confinamiento solitario después de que se recuperaron sus heridas. Esto todavía es excusable hasta ahora.
Pero ahora, Chidori lo ha arruinado todo. Él intencionalmente asignó a ese Finney como el hombre de la tienda de Claude y le dio la oportunidad de vengarse. Y ahora, Claude tendría que descansar en la cama durante al menos 2 o 3 meses antes de recuperarse. ¿Qué piensas tú? ¿Se sentiría la baronesa María si se enterara de esto? ¿No pensaría ella que intencionalmente le estamos causando problemas a su discípulo? Ese es especialmente el caso después de que fue enviado una vez más a la enfermería debido a la venganza de alguien después de que se ha distinguido también durante el entrenamiento. Nuestro cuerpo definitivamente será retenido responsable de esto. Escuché que a la baronesa María nunca le había gustado interferir en los asuntos militares y no ayudar a otros con sus favores. Mucha gente intentó pasar por ella para hablarle bien al rey, pero todos se negaron, dijo Mikes. Montauk suspiró. Es solo por esa razón que no podemos permitirnos el lujo de ofenderla. No deseamos que hable en nombre de Bluefeater. Todo lo que queremos es que no arruine nuestros planes. Piénselo. Si encuentra que el discípulo Claude resultó herido por una pequeña venganza durante el entrenamiento, todo lo que tiene que hacer es hablar mal de nuestro cuerpo frente a su majestad y definitivamente no seremos asignados a la vanguardia. Esa es la razón por la que estaba tan enojado con el primer teniente Chidori en este momento. Él siempre había estado orgulloso de su noble nacimiento y siempre había menospreciado a los soldados campesinos. El Dr. Perun me dijo que Claude se negó a dejar que Chidori lo amonestara e incluso le respondiera después del incidente. Chidori ha guardado ese rencor desde entonces y, como resultado, asignó a Finney como el encargado de la tienda de Claude, lo que nos llevó a nuestro dilema hoy. En la carta que Claude le escribió a la baronesa, no mencionó la pelea y solo mencionó que terminó el entrenamiento de nuevos reclutas y comenzaría el entrenamiento de oficiales pronto. El resto de las cartas no eran más que cortesías. Lo que no esperábamos era que escribiría 2 respuestas. En la primera, dijo que tomaría como discípula a la hermana de 15 años de Claude, Angelina, y opinó que tenía más talento que Claude. Incluso quería llevar a Angelina a la capital real con ella para el cuidado y el entrenamiento adecuados. Sin embargo, la niña rechazó la oferta porque tenía que cuidar de su madre y su hermano menor. El contenido de la segunda carta fue aún más impactante. Según nuestra investigación, Claude ayudó a la baronesa María a formar una empresa de desarrollo inmobiliario en Uitestad y se hizo cargo del acuerdo de construcción de la base naval con el vizconde de Wenisk. Su empresa se hizo cargo de todo desarrollo de la base y como resultado le hizo a la baronesa María una fortuna, por eso ella lo valora tanto, incluso le habló del futuro desarrollo de la empresa en la segunda carta. Si Claude le cuenta a la baronesa cómo se lesionó debido a que alguien buscaba venganza, creo que ella lo defenderá. Si nuestro general descubre que sus planes se han arruinado debido a esto y Bluefeater sería relegado a deberes defensivos o desempeña un papel de ayuda para otro cuerpo, no tengo ninguna duda de que se tragará vivo al primer teniente Chidori sin ningún condimento. Entonces, caballeros, pensemos en cómo debemos lidiar con este incidente para aplacar a Claude, ¿de acuerdo? Capítulo 197 Asentamiento Coronel, ¿cómo está Claude ahora? Preguntó un capitán de rostro gordo. Era el partidario de Finney, el capitán Cantalla de la unidad de logística. Jugó un papel en la asignación de Finney por parte de Chidori a la tienda de Claude, pero no creía que las consecuencias fueran tan trascendentales. Ya estaba maldiciendo a Finney y Chidori a las partes más profundas del infierno en su mente. ¿Qué demonios tenía de hacer de él un ejemplo? ¿No pueden ver que pisaron la cola del león? ¿Cómo puede ser tan ciego para no notar a alguien con antecedentes como él? Después del incidente, Claude estuvo inconsciente durante 2 días y solo recuperó el conocimiento al tercero. El Dr. Perun dijo que estaba bastante mal herido. Finney había sido muy duro y si se lesionaba aún más, terminaría lisiado incluso si logró salvarse. Sin embargo, tiene una constitución bastante buena y su recuperación ha procedido bastante bien después de su despertar. El Dr. Perun estima que le llevará unos 3 meses antes de una recuperación completa. Le hice una visita anoche, y él estaba vendado como una momia. Al menos, su mente todavía está bien. El coronel Montauk pareció enojarse más mientras hablaba. Miró con dureza a Cantalla y dijo. Incluso si Claude no tiene a la baronesa María a sus espaldas, sigue siendo un gran escándalo que un cadete de nuestro cuerpo sea herido tan gravemente por su propio hombre de tienda. ¿Crees que esto puede pasar como lesiones accidentales de un ejercicio de entrenamiento? Es sin duda una pelea entre némesis. Finney estaba casi listo para matar. Después de 2 décadas de paz, ¿habéis perdido la disciplina?
¿Temes que tus propios hombres te disparen a tus espaldas dejando que los soldados intimiden a los cadetes? El coronel sintió sed a mitad de camino y trató de buscar su taza, solo para recordar que se la había arrojado a Sidori. El capitán Cantalla, por otro lado, estaba lo suficientemente ansioso como para darse cuenta. Por favor, espere, coronel. Le traeré otra taza de té. Se volvió y salió apresuradamente de la habitación. Un primer teniente en la sala preguntó: «Coronel, ¿cómo está Finney ahora?» «¿Cómo?» Se ha convertido en una broma en todo el cuerpo. Claude le dio una patada en las nueces justo cuando estaba educando a los cadetes sobre cómo deberían prevenir la lucha a muerte de un enemigo. ¡Qué ejemplo perfecto dio para la clase! Todo el campamento. Una sonrisa burlona apareció en el rostro del coronel. Anoche en la enfermería, el doctor Perun me dijo que acababa de terminar la cirugía de Finney al mediodía y le cortó las partes masculinas. No se pudo evitar. Esas cosas fueron prácticamente convertidas en pasta de carne por Claude. Sus nueces se desmoronaron y se hincharon como pan recién salido del horno. No pudo orinar durante días y Perunt no tuvo más remedio que pegarse un tubo de caña por su uretra para extraer el pus y la orina. A Finney le dolió tanto que le suplicó a alguien que lo matara. El médico no tuvo más remedio que noquearlo con una toxina anestésica y quitarle su cosa que se estaba convirtiendo en una amenaza a su vida. La descripción del coronel pudo haber sido demasiado gráfica hasta el punto de que los oficiales sintieron una brisa en su entrepierna e inconscientemente apretaron sus piernas. Sin embargo, Montauk no notó el cambio en su postura. El doctor Perun me dijo que después de la amputación, por así decirlo, la vida de Finney ya no corre peligro. Pero ya no podrá orinar de pie en el futuro. Cree que la mejor opción es que lo den de alta y lo envíen en casa, no sea que se sigan riendo de él en el campamento. Perder lo suyo también podría causar la desestabilización de su psique. Dado lo fuerte que es en las peleas, podría convertirse en un elemento inestable en el cuerpo. Creo que es mejor que lo den de alta y lo envíen a casa. ¿Sigue siendo un hombre sin su miembro? Incluso si es bueno peleando, estamos en la era de las armas de fuego, no en los viejos tiempos cuando peleábamos con espadas y lanzas. Su destreza en la lucha no aumentará mucho la eficacia de nuestra unidad de todos modos. En cambio, simplemente serviría como blanco de las bromas de los otros soldados si se queda. La evaluación del Dr. Perunt es en su mayoría correcta. Dejar que Finney se quede en el campamento solo le daría la oportunidad de buscar venganza contra Claude. Sería una fuente de malestar constante en el campamento. Podemos despedirlo por el cargo de herir a alguien durante el entrenamiento y envíalo a casa de esa manera. Creo que podemos usar eso para aplacar a Claude. Ser dado de alta y enviado a casa en esa época no fue algo bueno. Por lo general, las personas solo fueron dadas de alta por sufrir lesiones. El modo de guerra de fuego de Bolea hizo que todas las naciones se preocuparan mucho por la capacidad de combate de todas y cada una de las unidades. Los soldados sanos y completos no serían dados de baja antes de que terminara su período de servicio. Cualquiera que se convirtiera en soldado y tratara de que lo despidieran para evitar el destino de convertirse en carne de cañón en el campo de batalla solo podía hacerlo en sus sueños. Simplemente no fue posible. En el caso de Finney, ser enviado a casa después de su amputación podría considerarse dado de alta por discapacidad. No solo había perdido el símbolo de su hombría, también había perdido los 6 años de tiempo y esfuerzo que pasó en el ejército. Solo sería un campesino por el resto de su vida y nunca podría ascender para convertirse en un dignatario. Dado que ya era sargento mayor, estaba a un paso de convertirse en subteniente. Ser dado de alta en ese momento fue nada menos que cruel. Creo que el primer teniente Okam habla con sentido común. Finney ya perdió lo suyo, por lo que ya no es un hombre de verdad. Podemos despedirlo debido a su discapacidad y contarle a Claude para que se recupere. Después de que se recupere, lo haremos. Déjelo ocupar el lugar de Finney como sargento mayor. Estoy seguro de que estará satisfecho con este arreglo, dijo Mikes. Rápidamente mostró su apoyo a la sugerencia de Okam. Creía que estaba involucrado únicamente por asociación sin tener la culpa. A pesar de que estaba trabajando bien en el campamento principal, fue enviado para convertirse en el instructor principal del curso de capacitación en la base. Al principio no fue tan malo, ya que solo tendría que servir 3 meses como instructor jefe antes de poder regresar al campamento principal y ser ascendido a comandante de su propia unidad. Si tenía suerte, incluso podría convertirse en miembro de una tribu o en la mano derecha de una tribu.
Después de ganar un poco más de mérito, podría ganar una sola media luna plateada en la marca de su hombro para reemplazar las 3 estrellas verdes. ¿Quién hubiera pensado que tal fiasco ocurriría en Fogville? El maldito Sidori en realidad hizo eso a mis espaldas y enfrentó a 2 némesis juntos, realmente no consideró mi posición en absoluto y terminó causando tal alboroto. Ese cadete, Claude, tiene conexiones tan altas y ahora estoy involucrado en esto. Espera, Sidori, Pluma Azul era uno de los 4 cuerpos principales de Agueras y no importaba cuánta influencia tuviera María sobre este Jin X, el cuerpo no se humillaría ni se arrodillaría ante su discípulo para aplacarlo. Los soldados tenían su orgullo, después de todo. Solo les preocupaba cómo debían resolver el problema y dejar que se apagara y convencer a Claude de que no se quejara con María sobre el asunto. Después de todo, era demasiado fácil deshacer años de arduo trabajo. Fue un momento crucial cuando Bluefeater estaba tratando de asegurar un papel de ataque en la próxima guerra. Nadie deseaba que la noticia de ese incidente llegara a oídos de María, lo que resultó en la ruina de los planes del cuerpo. Así que asegurarse de que Claude fuera feliz era lo más importante. Mikes estuvo de acuerdo con Okam en que deberían tratar de encontrar una solución rápida al asunto. Dar de alta al Finley castrado no fue un gran problema. Con él fuera de escena, Claude ya no tendría que preocuparse por las represalias. La ventaja de reemplazar a Finley como sargento mayor probablemente lo callaría. Incluso si María se enterara más tarde, no podría culpar a Pluma Azul por lidiar con el asunto de manera inapropiada. Pero Claude está actualmente lesionado y todavía necesita meses para recuperarse. Ya no puede participar en el entrenamiento. ¿Estaría bien darle el rango de sargento mayor? Si no puede poner su unidad en orden, su la carpa será inútil en la batalla y no podrá coordinarse con otras carpas en la batalla. El coronel Montauk ya mencionó que la guerra estallará dentro de medio año a más tardar. ¿No causaría eso muchos problemas en el campo de batalla? Aunque en su mayoría fueron unánimes en su opinión sobre el despido de Finley, había algunas dudas sobre otorgar a Claude el rango de sargento mayor. Uno solo podía ser considerado cadete después de 3 meses de entrenamiento de reclutas. Estrictamente hablando, eran meros soldados rasos, ni siquiera cabos. Promocionar a Claude a sargento mayor y mayordomo de su propia unidad era un intento demasiado obvio de aplacarlo. ¿Qué clase de soldado estaría dispuesto a servir a un hombre de tienda no apto como ese? También estaba la cuestión de si su unidad obedecería sus órdenes y trabajaría con otras unidades en el campo de batalla. Estará bien, dijo Mikes, no necesitamos a Claude para comandar unidades de combate. Durante cada campaña de reclutamiento, siempre tendremos algunos reclutas que tienen una cadena o 2 sueltas en la cabeza que no están en forma. Para ser soldados de combate. A pesar de que son sanos, son torpes o tienen problemas mentales de alguna manera. Por lo general, los seleccionamos y los arrojamos a las unidades de logística para que trabajen y los dejamos a su suerte. Solo tenemos que elegir algunos más normales de esa gente para la unidad de Claude. Definitivamente necesitaremos formar unidades de camillas adicionales o guardianes cuando nos desplieguemos en el campo de batalla de nuestras filas, de todos modos. También podríamos hacerlo antes y dejar que Claude hacerse cargo. De esa manera, él puede llevar legítimamente el rango de sargento mayor y no afectará nuestra capacidad de combate. También demuestra que hicimos todo lo posible para cuidar a la preciosa discípula de la baronesa María. El capitán Cantalla entró y le sirvió respetuosamente al coronel una taza de fragante té rojo. Cantalla lo hizo con su reserva personal de té rojo, y Montauk estaba muy agradecido por ese hecho. Como oficial de logística, Cantalla prestó especial atención a sus oficiales superiores y les sirvió bien. Montauk tomó un sorbo de té antes de asentir a Mikes. Tu sugerencia suena bien. Dejaré el asunto en tus manos. También debes insinuar indirectamente a Claude para que entienda que solo llegamos a este arreglo porque él es discípulo de la baronesa María. Sin embargo, olvidó mencionar 2 puntos cruciales. Primero, los 4 nobles amigos de Claude también fueron enviados a la enfermería por Finley. Según los testigos, Claude solo se enamoró de la provocación de Finley porque ese tonto amenazó la seguridad de sus amigos. Según lo que sabemos, esos nobles fueron más o menos exiliados en nuestras fuerzas para participar en el curso. No tienen un alto nivel en sus hogares y se puede decir que están relegados a un segundo plano. Fueron enviados aquí para una oportunidad de un futuro mejor, y tenemos muchos nobles en nuestro ejército que se encuentran en una situación similar. Sin embargo, solo resultaron heridos porque estaban involucrados con Claude.
El Dr. Perun cree que les llevará 1 o 2 meses recuperarse, por lo que también se perderán el entrenamiento de oficiales. Dado que Claude será sargento mayor en una unidad que no es de combate en el campo de batalla, dejaremos que esos 4 lo ayuden. Creo que Claude estará agradecido de escuchar eso. Además, no olvide investigar qué soldados tienen una buena relación con Finney. Asegúrese de que sean transferidos a otra tribu. No quiero escuchar más incidentes de venganza como este en el futuro. Entendido, coronel. Capítulo 198. Preocupación y perplejidad. Había pasado una semana desde que Claude se había despertado de nuevo y se veía un poco mejor. Por lo menos, ahora podía levantar la cabeza solo y mirar a su alrededor. También había luchado contra la capacidad de usar un poco su mano derecha, aunque en este punto era solo para mover los dedos de vez en cuando. El resto de su cuerpo todavía estaba fundido en hierro. Se veía exactamente como una momia. Perun dijo que esas heridas tardaron al menos 100 días en sanar, si es que lo hicieron, y que debería quedarse en cama hasta que lo hicieran. Se había enterado de Finney por Berklin, quien resultó ser el menos herido entre sus 4 secuaces. Le habían dado un puñetazo en la mejilla derecha, había perdido 2 dientes y se había fracturado el pómulo. Estaba tan herido que había rodado por el suelo y gritado de dolor, pero el resto de su cuerpo estaba prácticamente intacto. Sin embargo, no era reconocible. La mitad de su cara, que había recibido la peor parte del golpe, se había hinchado como las extremidades de alguien que sufre de elefantiasis. Su ojo no se podía ver en absoluto, no importa si se abría. Tampoco podía masticar, por lo que su única opción era beber una sopa líquida y una papilla líquida. El cuerpo de Aboyev todavía estaba en estado de shock por las heridas internas que había sufrido, por lo que todavía entraba y salía de la conciencia con una frecuencia desconcertante. Moriad había sufrido un poco menos que Aboyev, pero más que Berklin. Se había roto una costilla y roto al menos otras 3. También le habían hecho una pulpa en la nariz. Llevaba un yeso en la nariz para mantenerlo en su lugar mientras el hueso y el cartílago volvían a crecer, pero todos esperaban que tuviera la nariz torcida por el resto de su vida. David había sufrido lo peor. Había sido el saco de boxeo del bastardo de Finney. Ese suplex final había destrozado varias vértebras y probablemente estaría atrapado en la cama durante medio año, y necesitaría una rehabilitación extensa si alguna vez volvía a caminar. Perun opinaba que Finney había intentado matar o mutilar a los 5. Ciertamente no le había importado tratar de mantener una negación plausible en ese sentido. No había forma de que esto pudiera explicarse como una simple negligencia. La lesión de Finney fue mucho peor que todas las suyas juntas, sin embargo, si alguien sobrevivió a todas esas lesiones juntas, claro. Se había convertido en el trasero residente de Blue Theater. El rumor que más se parecía a la verdad era que la patada de Claude le había arrancado el miembro y no podía reconectarse correctamente, por lo que fue retirado de inmediato. La exageración más ridícula decía que la patada de Claude tenía el poder de cambiar por completo el género de Finney. Cuando Bell estuvo allí para ayudarlo a orinar, le dijo que podía escuchar el grito agonizante de Finney incluso desde la enfermería. Sonaba demasiado escalofriante y dejaba una marca en cualquiera que lo oyera. Admitió sufrir pesadillas después de escucharlo. Perun dijo que algo debe haber sucedido en el campamento y que deberían prepararse para el tratamiento, solo para ver que Finney y Claude se dirigieron más tarde. Yo fui quien le abrió los pantalones al sargento mayor Finney, dijo Bell. Dijo que inicialmente la lesión no le parecía tan urgente. Era un desastre carnoso, pero aún se podía ver la forma rugosa de los órganos. Sin embargo, no pensó que se hincharía tanto 2 días después. Bell amplió sus manos al tamaño aproximado de una pelota de baloncesto y dijo que era negro y brillante. Las venas de ellos estaban hinchadas y se extendían por la albóndiga hinchada y realmente fue un espectáculo repugnante. El pobre Finney no pudo excretar ni defecar durante 2 días debido al dolor. Le rogó a Bell que le diera una daga para suicidarse. El dolor era insoportable para él y no podía comer, dormir ni cerrar los ojos. Al final, Perun le administró una toxina anestésica a Finney y usó un tubo de caña para ayudarlo con la excreción. Bell describió la orina mezclada con pus tan sangre y vívidamente como pudo. Pensé que iría mejor después de dejarlo salir 1 o 2 veces, pero volvió a hincharse al día siguiente. La excreta extraída de nuevo fue la misma orina infundida con pus y sangre. Así que el médico dijo que le tenían que amputar la salchicha. Bell se lo contó a Claude como haría con cualquier otro tipo de chismes. Claude fue la causa de todo eso, después de todo.
Sin embargo, él mismo sintió un escalofrío cuando lo escuchó. De hecho, dañó las joyas de los miembros y de la familia de Finney en su aturdido esfuerzo por lanzar un contraataque. Eso era lo más humillante que podía sufrir un hombre. Era obvio que Finney definitivamente lo molestaría sin fin cuando se recuperara. Si Claude había sufrido el mismo destino, estaba seguro de que no se detendría ante nada para vengarse. Claude fingió que no le importaba y le preguntó a Belle cómo estaba. ¿Cómo puede estar? Está postrado en cama, por supuesto. Belle no pensó demasiado en eso y le dijo a Claude que después de que Finney recuperara el conocimiento y fuera consciente de la pérdida de su miembro, permaneció en su cama sin decirle una palabra como si hubiera muerto por dentro. Dejó que Belle hiciera lo que tuviera que hacer sin disputa, para alivio de Perunt, quien estaba preocupado de que su lucha pudiera causar complicaciones con el tratamiento. Perunt dijo que Finney tuvo que descansar durante al menos 20 días antes de que la incisión se cerrara correctamente. Era la primera vez que realizaba una cirugía de este tipo, por lo que la incisión era un poco más grande de lo que debería haber sido. Finney también tuvo que ser equipado con un tubo para orinar para prevenir la inflamación y la infección de la orina acumulada. Él permanecería varado en su cama por el momento y Perunt estaba preocupado de que cualquier movimiento hiciera que la incisión comenzara a sangrar nuevamente. ¿Varado en la cama? Claude sintió una pizca de alegría ante el sonido de esas palabras. Era el momento oportuno para deshacerse de ese problema de una vez por todas. Después de todo, no sería fácil matar a Finney después de que se recuperara como es debido. Claude ahora conocía sus capacidades y no deseaba volver a salir lastimado. La idea de tener que tener cuidado con Finney durante el resto de sus días fortaleció su determinación de matar a Finney. Pero estaba igualmente envuelto como una momia y no podía levantarse de la cama. Estaba indefenso para deshacerse de esta amenaza en este momento. Finney solo necesitaría aproximadamente un mes para recuperarse, según Perunt, mientras que Claude necesitaría de 2 a 3, casi el doble de tiempo. Dado que ese era el caso, renunció a la idea de ocuparse personalmente de Finney. Ahora le preocupaba que Finney viniera a vengarse cuando aún estuviera postrado en cama. No sería más que un blanco fácil y estaría a su merced, al no tener otra opción, solo podía contar con Berklin, quien solo se lastimó la cara y seguía vivo como siempre. Se familiarizó con Belle últimamente y lo siguió por los edificios de madera de la enfermería, por lo que debería saber en cuál se estaba recuperando Finney. Pero no tenía forma de convencer a Berklin de que actuara, y no estaba seguro de si Berklin despertaría sospechas incluso si lo hacía. Estaban dentro de la enfermería y Perunt tenía el control total sobre el lugar. Mientras Finney no muriera por causas naturales, la verdad podría descubrirse fácilmente. Claude no estaría dispuesto a sacrificar la vida y el futuro de Berklin en el ejército por actuar primero contra Finney. Le resultó difícil conciliar el sueño con esos pensamientos. Tenía los ojos bien abiertos y miraba el techo de madera. Berklin, que se encontraba actualmente en el mismo edificio, lo notó y se acercó a su cama para preguntarle qué estaba pasando. Me pregunto si he sido demasiado duro con Finney, dijo Claude, no es que se le pudiera culpar por ello. Solo reaccionó por instinto y Finney estaba tratando de romperse la pantorrilla izquierda mientras daba un sermón a los otros compañeros de tienda. Fue él quien se dejó completamente indefenso ante el paralizante contraataque de Claude. Se lo merecía. Berklin escupió. Aunque no podría estar más feliz de escuchar sobre la castración del sargento mayor, eso no fue suficiente para apagar las llamas de la ira que ardían en su corazón. La razón por la que merodeaba por la enfermería durante los últimos días era para encontrar la oportunidad de darle a Finney unos cuantos golpes más para hacerle sufrir más. No permitiría que nadie saliera impune después de lastimarlo a él y a sus amigos. Los 4 hicieron lo mismo cuando deambulaban por los barrios bajos del lado este de la capital real. Los otros matones sabían de sus antecedentes nobles y como siempre tomaban represalias cada vez que se metían con ellos, por lo que no se atrevieron a ser duros con ellos. Por eso a los 4 les fue fácil quedarse allí antes de que sus familias los enviaran al campamento. Entonces, ¿te las arreglaste para encontrar dónde reside Finney? El corazón de Claude dio un vuelco. Fue una feliz coincidencia. No creía que Berklin compartiera la misma intención, aunque fuera por una razón diferente. Si bien Berklin no estaba interesado en lastimar a Finney, al menos quería verlo sufrir durante su tratamiento. No tiene sentido. Lo encontré, pero no pude entrar, dijo Berklin abatido, los ejecutores se han hecho cargo de la guardia aquí.
Ellos montan guardia fuera de la cabaña de madera en la que se está recuperando. Aparte del Dr. Perunt y un sanador llamado Bach, nadie más puede entrar, ni siquiera Bell. ¿No probaste las ventanas o subiste desde la parte trasera de la cabaña? Preguntó Claude. Eso fue lo primero que pensé, pero no volará. Delante de la cabaña hay un puesto de avanzada y detrás está el dormitorio de una tienda de campaña. Siempre hay gente allí y no hay forma de que alguien pueda entrar sin sabes dónde está la cabaña. Está lejos de la nuestra, hasta el final donde el doctor y las habitaciones de los otros curanderos. Incluso está rodeado por una valla de metal. Claude abandonó la idea por completo. No había forma de lidiar con Finney en tales circunstancias. Dejando de lado que otros hicieran el trabajo sucio por él, ni siquiera él podría infiltrarse en la cabaña de madera cuando estuviera en perfecta forma. Le parecía extraño que la cabaña de Finney estuviera tan fuertemente custodiada. ¿Algo justificaba que el cuerpo tuviera tanto cuidado al respecto? Por cierto, jefe, ayer vino a visitarlo un coronel. Se quedó dormido después de tomar un medicamento. ¿Un coronel? No conozco a ninguno, ¿cómo supiste su rango? Su marca en el hombro, por supuesto. Mi abuelo solía ser coronel y todavía tenemos su marca en el hombro en la familia. Hay 3 medias lunas plateadas en la marca. Alguien con las mismas marcas vino a visitarme. Me sorprendió tanto que ni siquiera podía hablar. El coronel se mostró muy cordial y entró con Perunt, me saludó y le preguntó al médico por su condición junto a su cama. Incluso me dijo adiós cuando se fue. Ni siquiera recuerdo cómo le respondí. Deberían haber enviado al coronel para evaluar el incidente. Según Bell, el asunto se extendió por todas partes y todo Bluefeater lo sabía. Tuvo enormes repercusiones y todo el cuerpo comenzó a imponer estrictamente la disciplina y evitar que los soldados intimidaran a los cadetes. Eso fue especialmente importante, dado que la campaña de reclutamiento estaba en marcha y nuevos reclutas se unían al campamento cada mes. Sin embargo, Claude todavía se preguntaba por qué un coronel de todas las personas se ocuparía de un incidente de entrenamiento como ese. ¿No sería suficiente una especialización? Le parecía bastante serio y se preguntó si sería castigado con más reclusión en solitario después de que se recuperara. Capítulo 199 Noticias maravillosas. Claude aún no sabía que las bendiciones de la realeza que María tenía estaban afectando a los comandantes del cuerpo. Todavía temía nuevas represalias por parte de Finney. Si el hombre entraba a sus habitaciones mientras aún estaba despierto, corría el riesgo de ser descubierto atacándolo con un hechizo. No era el rival de Finney en una pelea, pero al menos aún podía mover su mano derecha y lanzar Magic Missile, así que no había preocupación. Idealmente, Finney acudiría a él creyendo que tenía la ventaja y comenzaría con un monólogo. Le daría a Claude el tiempo para lanzar Magus Hands y la situación sería mucho mejor. Finney ni siquiera sabría que lo golpeó, y Claude podría manipular la escena para que pareciera que Finney se resbaló y cayó y finalmente se rompió el cuello. Mientras Bluefeater no consiguiera que la guardia investigara el asunto, podría ocultar su identidad como un mago rebelde. Claude estaba más preocupado de que en su lugar viniera a buscarlo mientras dormía. Creía que el hombre cortaría su miembro como venganza. Todavía no había reventado su cereza, por lo que aún no tenía deseos de morir. No podía lanzar hechizos cuando tenía mucho dolor o hacía ejercicio extenuante, por lo que si su torturador ya había comenzado cuando se despertara, no podría hacer nada. El choque mental no fue tan efectivo en los humanos. Era más adecuado para su uso contra animales tontos. Quizás se fortalecería en poder cuando Claude alcanzara la etapa de un mago de 5 anillos, pero hasta ahora, no sería de mucha utilidad. Podía usar Magic Missile mientras se movía, pero en ese momento era prácticamente una momia y si podía moverse o no, ni siquiera estaba en la ecuación. La mayor debilidad de Magic Missile era que su poder era más o menos igual al de una mecha. Si bien confiaba en poder incapacitar a Finney, no podría explicar la herida de bala en él. Mientras usara ese hechizo, lo descubrirían como un mago. Pero esa deliberación no tenía sentido si Finney simplemente entraba en la habitación y lo apuñalaba primero. El dolor abrasador le prohibiría canalizar el maná en su vacío mental y eso significaba solo la muerte para Claude, una bastante dolorosa en eso. Sus preocupaciones le hicieron perder mucho el sueño. Sus ojos siempre estaban pegados a la puerta y la ventana, atentos a cualquier señal de intruso. Aunque entendía que Finney estaba tan postrado en cama como él, si no más, pero eso no hizo nada por su paranoia de mamíferos. Frustrado, no tuvo más remedio que meditar.
Por lo menos, sus heridas no le impidieron meditar. También se dio cuenta de que los fotones de esencia en el aire, como el agua, la luz y la madera, eran de gran ayuda para su recuperación. Absorbió esencia de fuego en su primer hexagrama y la convirtió en maná. Por su segundo, absorbió la luz. El progreso fue solo la mitad de rápido que el primero, por lo que incluso después de un año, todavía estaba muy lejos de convertirse en un mago rúnico de 2 anillos. Desde que se unió al campamento, no había podido meditar a diario como antes. Solo durante las últimas horas de la noche, cuando estaba seguro de que todos dormían, se atrevía a ir a una sesión. Ahora que estaba acostado en la cabaña de madera solo con Berklin, no tenía esa preocupación. Dado su insomnio, podía meditar hasta 4 o 5 veces al día. En su reunión de luz, se dio cuenta de que, a diferencia de antes, cuando la luz no recolectada por él desaparecía, las que no recolectaba ahora fluían hacia su cuerpo. Fue una experiencia bastante mística y sus heridas sintieron una sensación fría durante ese proceso. Quizás era solo su imaginación, pensó. Pero después de una semana, Perunt hizo un comentario sorprendente. Claude, tu constitución realmente es mucho mejor que la de la mayoría de los demás. Te recuperas mucho más rápido que otras personas, de las fracturas incluidas. Creo que no necesitas 2 o 3 meses como había estimado antes. Creo que estarás capaz de moverse después de un mes más o menos. Parecía que, después de todo, no era su imaginación. De repente recordó los tropos de la novela web sobre cómo el agua, la madera y los elementos ligeros tenían propiedades reconstituyentes. Así que, después de todo, había algo de verdad en la ficción. Se había encontrado en este mundo y había aprendido magia, pero no tenía a nadie que lo guiara aparte del diario y los cuadernos del Andés. Si bien María sabía algo de magia, su conocimiento solo estaba restringido a lo que estaba disponible en la era moderna. Ella también solo conocía hechizos inofensivos a diferencia de Claude, y había perdido interés en la magia, eligiendo en cambio enfocar su atención en la herboristería. Convertirse en herbolario de grado intermedio fue su logro más orgulloso y todavía estaba planeando obtener su certificación de grado alto antes de cumplir los 60 años. Pero eso le costaría mucha riqueza e incluso más tiempo para los experimentos de herboristería. Si Claude no hubiera meditado en su estado lesionado, no se habría dado cuenta de los beneficios de los fotones de esencia de luz para su recuperación. Si bien cada sesión hizo mucho, eventualmente sumaron bastante. Con ese nuevo descubrimiento, Claude meditó con un nuevo ardor. Pasó otra semana en un instante y Perunt confirmó que las fracturas de Claude alrededor de su cintura se habían recuperado. Entonces, finalmente se le permitió sentarse. Sin embargo, escuchó una mala noticia de Bella, es decir, Finney pudo levantarse de la cama y moverse. Si bien la actividad extenuante aún estaba fuera de su alcance, aún era posible dar algunos pasos lentos. Una sensación de urgencia llenó a Claude. Aunque Bell dijo que Perunt opinaba que Finney todavía necesitaba un mes más o menos para recuperarse por completo, Claude sintió como si la espada de Damocles estuviera suspendida sobre su cabeza. Comenzó a meditar con más avidez, desesperado por recuperarse más rápido que Finney. La otra pregunta en su mente era cómo el cuerpo parecía no preocuparse por sus heridas a pesar del mes que pasó recuperándose de ellas. Nadie se acercó a él para preguntarle qué sucedió ese día, ni nadie le informó cómo el cuerpo planeaba castigarlo. Fue como si lo hubieran olvidado. El único caso de tal investigación, si se puede llamar así, fue cuando el coronel vino a preguntar por sus heridas una noche mientras dormía. Pero al tercer día Claude pudo sentarse, el instructor jefe, el capitán Mikes, y el entrenador de cadetes, el teniente Most, vinieron a visitarlo. Trajeron noticias de cómo se resolvió el incidente del entrenamiento. ¿Estaba soñando?, se preguntó Claude. Se dio una bofetada, luego gimió de dolor, aunque una estúpida sonrisa colgaba de su rostro. ¿Qué está pasando? No podía entenderlo por mucho que lo intentara. Había terminado con la familia de Finney, pero no solo iba a salir sin castigo, Finney también iba a ser dado de alta y enviado a casa. A pesar de que el hombre merecía lo que le esperaba, todavía eran buenas noticias para Claude, ya que ya no tendría que temer represalias. Sin embargo, eso no fue todo. También se haría cargo del puesto de Finney como sargento mayor. ¿Cayó una gallina de oro del cielo? Claude miró hacia arriba inconscientemente y vio el mismo techo de madera oscura. ¿Por qué los altos mandos les estaban dando a Claude y sus 4 amigos tantos beneficios? ¿Había otra razón detrás de sus acciones?
Claude miró a Berklin con la cara hinchada, que rebosaba de alegría. Todo lo que tenía que hacer para convertirse en sargento mayor era lastimarse una vez. Ni siquiera tuvo que terminar de entrenar. Lo más importante es que se quedó con Claude. Sin embargo, entendió por qué Claude le estaba mirando de esa manera. Nuestras familias definitivamente no movieron los hilos. Los cuatro somos prácticamente exiliados. Estamos aquí para forjarnos un futuro. Nuestras familias ni siquiera merecerían tal trato por parte de Blue Theater en primer lugar. Poder enviarnos aquí fue lo máximo que nuestras familias pudieron hacer. Al día siguiente, Perun disipó sus dudas cuando vino a mezclar medicamentos para Claude. ¿Olvidaste lo que dijo el capitán Midges antes de irse? Dijo que tenías 2 cartas dirigidas a ti desde Normanley Manor y algunas otras desde Whitestack. Están en el punto de recolección y puedes recuperarlas cuando te sientas mejor. También puede escribir una respuesta cuando aún se esté recuperando y contarles a sus familiares y amigos las buenas noticias de que lo ascendieron a sargento mayor. Durante el entrenamiento, a los soldados no se les permitía escribirle a nadie. Incluso después de convertirse en un soldado formal y miembro del cuerpo, solo podían enviar y recibir una carta cada mes. Eso fue para disminuir la carga de trabajo de los inspectores de cartas, ya que las cartas enviadas y recibidas tenían que ser verificadas para evitar que los soldados filtraran secretos militares confidenciales, intencionales o de otro tipo. Se dijo que la práctica se originó a partir de un golpe de estado hace siglos durante el reinado de Stelling IV. Los oficiales militares estaban conspirando para enviar tropas a la capital real a través de cartas privadas. Naturalmente, el golpe fracasó y se cerró, pero la verificación de cartas se volvió obligatoria desde entonces. ¿Pero qué tiene eso que ver con el cuerpo? Claude todavía no estaba al tanto. Perun se rió entre dientes. Cuando me dijiste que aprendiste herboristería de una tal Lady María, una herbolaria de grado intermedio en la capital real, pensé que ella era solo eso. Una doctora famosa. Pero no me dijiste que ella también era una baronesa y la confiable hermana jurada de nuestro rey. Ah, lo olvidé. Solo la veo como mi profesora de herboristería. Nunca pensé en usar su nombre para mis propios diseños. Cuando escuché cómo se iba a resolver este incidente, supe que algo estaba pasando. Era demasiado bueno para ti. Así que pregunté y descubrí que un campesino como tú en realidad tenía ese tipo de respaldo. Las familias nobles de esas 4 juntas no se pueden comparar con su maestra, la baronesa María, exclamó Perun. Pero ella nunca me dio la impresión de que tuviera tanta influencia. Solo me pareció una mujer noble con una gran pasión por la herboristería. No entiendo por qué Blue Theater me trataría tan bien por su culpa tampoco. No estoy seguro de por qué ese también es el caso. Pero escuché que nuestro general está tramando algo en la capital real, aparentemente compitiendo por algo que los otros cuerpos también quieren. Quizás llegaron a este tipo de acuerdo con la esperanza de que tu sufrimiento debido al incidente de entrenamiento no llegaría a los oídos de la baronesa y haría que frustrara lo que el general planeaba defender para ti. Escuché que sus palabras tenían un peso real para el rey. Por cierto, Finney se ha ido esta mañana y lo enviaron a Gournegada. Se quedará en la enfermería de la base principal durante medio mes antes de que le den el alta y le den su pasaporte y lo envíen de regreso a casa cuando se recupere por completo. Capítulo 200 letras después de descubrir que María era la causa de su buen trato, Claude se quedó bastante perplejo. Este no era un favor que se devolviera fácilmente. La tierra y las acciones de Normanley Real Estate eran todos los reembolsos de los hechizos que él le había otorgado, y la cobertura de la deuda de su hermano era su agradecimiento por todas las ganancias que él la ayudó a obtener con las propiedades inmobiliarias. Si él hubiera sido inútil, ella no lo habría cuidado tan bien. Sin embargo, desde entonces se había interesado por él por su perspicacia comercial, y ahora estaba trabajando activamente para vincularlo a ella de una forma u otra. Sin embargo, Felidos había interferido y arruinado sus planes. Claude se había distanciado de su anterior vida civil en el momento en que puso un pie en la base. Había algunas cosas que uno no podía evitar discutir, pero nunca había mencionado la verdadera identidad de su benefactor. No tenía intención de atarse la correa al cuello él mismo, por así decirlo. Respetaba profundamente a su amante, pero tenía su orgullo. No tenía ninguna intención de ser el sirviente de otra persona durante toda su vida. Tenía ambiciones mucho mayores, ambiciones que no incluían convertirse en un sirviente jurado de Normanley de por vida.
Por esa misma razón, se había sentido profundamente preocupado, a pesar de su gratitud simultánea, por la decisión de su amante de intentar conseguirle una exención del servicio militar obligatorio. Inmediatamente lo endeudaría con ella de por vida. Aunque estaba enojado con Felidos por hacer casi lo mismo en lo que se refería a su futuro en el ejército, no estaba descontento por librarse del difícil asunto de navegar un rechazo a la bondad de María. Ahora, sin embargo, a pesar de no tener esa intención, y a pesar de que María no lo sabía, Claude se había beneficiado de ella una vez más y, por lo tanto, había incurrido en otra deuda. Sus mensajes habían revelado su verdadera identidad y habían empujado a sus superiores a un trato más amable. Claude suspiró. Ahora tenía otra deuda que saldar. Una sonrisa amarga se aferró a sus labios. Había pensado que lo pondrían en confinamiento solitario durante al menos 5 días, pero ahora no solo no iba a sufrir ningún castigo, sino que se había ocupado de su némesis por él. Además de eso, se le iba a dar una posición cómoda muy por detrás de las líneas del frente como oficial médico con una unidad de portero y camilla. Casi todos los que lo conocían lo envidiaban. Bell incluso dijo que si lastimarse y tener que recuperarse durante 3 meses lo convertía en sargento mayor, felizmente recibiría una paliza. Como soldado normal, Bell no estaba al tanto de la verdad detrás del asunto. Pensó que el cuerpo solo estaba tratando de aprovechar esta oportunidad para imponer una disciplina más estricta para evitar más novatadas de cadetes y reclutas y que Claude había tenido suerte con su experiencia. Ahora que Claude podía sentarse, le pidió a Bell que fuera a la oficina de correos de la base para recuperar sus cartas. Escribió 9 cartas y recibió 14 en respuesta. Aparte de los 2 que envió María, su madre y su hermana enviaron 2 cada uno. Otro de ellos era de Welicro, quien informó a Claude de su nueva dirección en la capital real. El cuñado de Kefnie, Gerard de la banda Shark, también le escribió, para su desconcierto. Primero abrió la carta de María. Según las fechas, la primera fue escrita cuando fue a Normanley-Wood durante sus vacaciones en respuesta a la carta que le había escrito Claude. Ella informó a Claude de 2 asuntos en esa carta. La primera fue cómo su madre había asumido el cargo de supervisora del bosque después de su partida, y la segunda fue su descubrimiento del talento de Angelina y convertirse en su discípula. Incluso comentó con sarcasmo que el talento de Angelina en la herboristería era mucho mejor que el de su hermano mayor a medias. Dijo que era una pena que la niña se negara a ir con ella a la capital. La madre de Claude todavía estaba enferma y su hermana se negaba a abandonarla. Al menos todavía le quedaban un par de años más, siendo una estudiante de secundaria de 15 años, antes de tener que decidir finalmente sobre su futuro con respecto a la amante de Claude, por lo que la baronesa había decidido dejar de presionarla por el momento. Aunque Claude no tenía intención de convertirse en el sirviente jurado de la baronesa, estaba feliz de ver a su hermana acercarse a su amante. Si combinaba un respaldo tan firme con los activos y la riqueza que su hermano mayor le había proporcionado, nunca más tendría que preocuparse por nada por el resto de su vida. Incluso si él muriera, o fuera sacado de la foto, ella, su hermano pequeño y su madre estarían bien. Abrió su segunda carta. Este se ocupó principalmente de asuntos oficiales. Se le informó sobre la finalización de la base y la finalización de la transacción con la Marina. María se alegró de informarle que más de la mitad de las ganancias, después de deducir los costos, se dividió entre los accionistas y que ella había transferido la parte de Claude a su madre. La ganancia no fue tanto como Claude pensó que debería haber sido. Algunos de los desarrolladores de bienes raíces que había visto en su vida pasada comenzaron con nada más que un préstamo de un banco y terminaron con más de 10 veces las ganancias. Fue solo después de que su país comenzó a regular la industria que el mercado volvió a su camino correcto. A pesar de eso, todavía se podría obtener una buena ganancia de alrededor del 130% a través del desarrollo inmobiliario. A pesar de que no había ningún precedente de gentrificación en este mundo, ¿por qué la ganancia era solo la mitad de lo que él estimaba? María no le ocultaría ese asunto. Es posible que el costo de la construcción se haya inflado desde su partida. El proyecto valía en realidad 300.000 coronas, pero solo se pagaron 280.000 por un descuento. Claude había estimado la ganancia en alrededor de 160 a 170.000 coronas, y por eso entregó 100.000 coronas a los accionistas de las 200.000 iniciales que recibieron para reforzar su confianza en el proyecto. Cuando el trabajo recién comenzaba, muchos todavía dudaban en pedir préstamos al banco para comprar terrenos, que serían hipotecados nuevamente para obtener aún más préstamos.
Solo después de que los préstamos se dispararon a alrededor de 60.000 coronas, Claude terminó de comprar la tierra en la parte occidental de los barrios marginales. En ese momento, a la empresa solo le quedaban unas 10.000 coronas. Si no hicieran ninguna renovación y solo revendieran el terreno a la marina, la ganancia solo sería de alrededor de 40.000 coronas. Claude presionó por el desarrollo real porque quería aún más ganancias. Al comprar un terreno al precio de alrededor de 30 coronas, podrían erigir allí un par de edificios que podrían acomodar hasta una familia de 5 personas por el precio justo de alrededor de 50 coronas. Se suponía que eso solo sería suficiente para obtener 10 veces la ganancia de su capital inicial. Por supuesto, eso fue solo una simplificación excesiva de los costos. La empresa no podía simplemente comprar terrenos para construir casas. Tuvieron que desarrollar otra infraestructura de clase alta como calles, parques, fuentes y farolas. Fueron esas cosas las que atrajeron a la marina a la idea de dejar que sus familiares residieran allí. La mayor parte del costo adicional probablemente provino de las comodidades adicionales y disminuyó las ganancias en al menos 30.000 coronas. Al menos, eso era lo que creía Claude. Sin embargo, no se pudo evitar. Rodan siempre había insistido en mantener una buena imagen, ya que era un comportamiento ejemplar para los nobles. Si Claude todavía hubiera estado allí manejando las cosas, solo haría lo que tuviera que hacer, en lugar de lo que pudiera. De todos modos, el trato con la marina ya estaba cerrado y no había necesidad de gastar dinero extra en tonterías innecesarias. Como era de esperar, María mencionó en su carta su inspección del sitio cuando estaba casi terminado. Ella le pidió a Rodan que decorara el ambiente aún más lujosamente y el vizconde Wenisk sugirió que construyeran otra pequeña plaza con una placa conmemorativa que acreditara a María por su inversión y desarrollo en esa área. Ella aceptó alegremente esa sugerencia y le dio a Rodan luz verde para esa empresa. La pobre María probablemente se estaba sintiendo un poco floja en sus gastos ahora que había ganado tanto dinero. Todo lo que Wenisk tuvo que hacer fue agitar los labios para que la empresa gastara mucho más dinero y esfuerzo. Probablemente no sabía que su pequeño viaje de alegría les costó perder decenas de miles de coronas en ganancias. Independientemente, eso no era algo con lo que quisiera incursionar. No importaba que las ganancias fueran menores de lo esperado. No tendría sentido discutir por la pequeña diferencia. María le preguntó si debería comprar alguna propiedad en Port Nerú, dada la caída de los precios, y darles el trato de Wittstack. Tal vez estaba consciente de que las cartas serían inspeccionadas por los militares, expresó intencionalmente sus palabras de manera vaga. Sin embargo, eso no impidió que Claude captara el significado detrás de ellos. Al preguntarle a Claude si podían repetir el tratamiento de Wittstack en Port Nerú, Claude pudo suponer algunas cosas. El reino convirtió a Wittstack en una ciudad naval y dividió Fearles en dos, dejando una flotilla atrás para proteger la costa este del reino y moviendo 2/3 de sus fuerzas al lago Balinga para formar una nueva flota llamada Storm para asegurar la nueva ruta comercial. De Wittstack a Nubisia. La división de Fearles hizo que muchos perdieran la confianza en Port Nerú. Creían que el centro comercial de productos nubisios se trasladaría de Port Nerú a Wittstack, por lo que muchos comerciantes estaban abandonando ese lugar y provocando la caída de los precios de las propiedades. Sin embargo, María tenía información privilegiada de su puesto en la corte. La división de Fearles fue una medida temporal. El reino pronto repondría su número y Port Nerú cobraría vida una vez más. Sin embargo, Claude no tenía grandes esperanzas en Port Nerú. La guerra con la facción anti-Awerana iba a comenzar pronto. Si el reino salía victorioso, era lógico que pudieran conquistar algunos puertos más a lo largo de la costa este. Eso significaba que incluso si Fearles se reponía, no necesariamente continuarían operando alrededor de Port Nerú, lo que lo convertiría en nada más que un puerto comercial. Ya no sería tan próspero como cuando era el único puerto naval del reino. Fin del capítulo.